La clave de un buen inversionista es poderse ir al futuro, regresar al presente y tomar decisiones hoy, pero es en función de lo que está pasando en el futuro. Los mercados suelen tocar mínimos 6 meses antes de que se den las recesiones en la economía real. Fui un niño súper sensible. Me costó mucho trabajo a mí comprenderlo hasta ahora que tengo un hijo, porque yo me había separado tanto de esa esencia que era imposible para mí reconciliarlo en mí mismo. Hace año y medio, pues me reencontré con mi padre que murió hace 33 años. Perdonarlo habiendo entendido también por lo que él pasó, ¿no? Habiendo estado yo en sus zapatos, habiendo yo también cometido muchos de los errores que él cometió. Había sido incapaz de ver que mi padre había sido alcohólico, que mi tío había sido alcohólico, que mi abuelo fue alcohólico, que los tres murieron de manera trágica y joven. Y que si yo no era capaz de aceptar esa realidad, les iba a estar pasando esa maldición a mis hijos, crecer sin un papá. Bienvenidos a La Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla. Síguenos en redes sociales en @JavierMorodo en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y en todas las redes sociales. Suscríbete también a mi newsletter en mi página javiermorodo.com, en donde todas las semanas vas a recibir información sobre mercados financieros, negocios, tecnología, well-being, conciencia y también tips para ganar el juego del dinero. Mi querido Flaco, ¿cómo estás? Un episodio más de Update. Este es el tercero que hacemos, cuarto de ti en Cracks y ya no sé si es el tercero mío en Revolución de la Riqueza. ¿Por qué hacer este episodio? Bueno, pues creo que la última vez que hablamos al aire fue hace como 8 meses y ciertamente muchas cosas han pasado. ¿Tú cómo estás? Muy bien, querido Oso. La verdad es que poniéndome a reflexionar de estos episodios, me doy cuenta que es como un timestamp, ¿no? De cómo vamos evolucionando en nuestras vidas y pues cómo vamos también creciendo, cambiando y pues entusiasmado de compartir nuevamente contigo. Siempre estos touch points me sirven a mí como reflexiones también personales de dónde vamos. Y también llevas 4 episodios también en Revolución de la Riqueza. Hay muchas cosas que platicar, empezando porque, bueno, uno de los temas de los que hemos hablado mucho y en el que tienes tú muchísima experiencia es cripto. Y bueno, de hecho, así nos empezamos a llevar en 2017, cuando yo empecé a invertir y después a perder toda mi lana. Afortunadamente no me espantó tanto y ahí he seguido. Y hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es 5 de marzo. Estamos prácticamente pegándole a máximos históricos en Bitcoin. Y en 48, 47 días viene el halving de Bitcoin y esto generalmente indica pues ya una consolidación en un ciclo alcista que termina 4, 5, 6 meses después de eso. El año pasado platicando con Alan Cassis, que también ha estado aquí en el podcast y con quien tienes varios proyectos tú, hablaba de que a mediados de 2025 él esperaba el máximo del nuevo bull run en cripto. Cuéntame cómo lo estás viendo tú. Pues la verdad es que ha sido pues algo que creo que se podía descontar si observamos los ciclos pasados, ¿no? Estos ciclos del halving se dan cada 4 años. El último fue en 2020 y vamos a hacer un 2016. Recap para quien no sabe qué es el halving. Venga, o sea, el halving es en el white paper de Bitcoin, que se escribió en 2008, Bitcoin empezó a correr en 2009, enero de 2009, que aparte fue muy simbólico porque fue el momento pues, más importante dentro de la crisis financiera global, ¿no? Estaban los mercados en mínimos después de la quiebra de Lehman Brothers, etcétera. Y me encanta esa historia porque aparte es como muy romántica que naciera en ese momento pues tan coyuntural del tema financiero. Y se estableció todas las reglas con las cuales iba a operar Bitcoin en su historia hacia adelante, en código, ¿no? Código que es infalible y que se cumple sí o sí, y sea la red de Bitcoin ha estado operando el 100% del tiempo desde enero del 2009 que lanzó la red. Pero básicamente lo que establece este white paper es que cada X tiempo se iban a hacer recortes de la oferta que se les paga a los mineros por validar los bloques. Y sin entrar a detalles, porque la verdad es que la parte técnica creo que no importa, estos recortes en la oferta son básicamente las recompensas que les dan a los mineros. Se producen cada 4 años aproximadamente, son cada X bloques que se producen. Y ahorita la recompensa es de 6.5 bitcoins,
que se le dan al minero que valida el bloque cada 10 minutos que se valida un bloque. Y esa oferta se va a reducir a 3.25 bitcoins, con lo cual, pues básicamente hoy se producen 900 bitcoins al día y se van a empezar a producir 450 bitcoins hacia adelante a partir pues de mediados de abril, perdón, finales de abril, principios de mayo, que se establece creo que mediados de abril, que es más o menos la fecha del halving. Ahora, si tú lo ves en perspectiva, en los últimos ciclos en donde se ha dado el halving, el precio de Bitcoin se ha ido a máximos históricos. Por lo general, los máximos históricos tocan poco después de que se dan estos procesos de halving. En este caso ha sido distinto, pero la verdad es que las subidas son parabólicas. Y no nada más el tema del halving. Para mí lo más representante ahorita de Bitcoin es el ETF. El ETF ha sido algo verdaderamente impresionante que yo creo que ni siquiera Wall Street podía visualizar. Y es que han generado pues una aspiradora literalmente de Bitcoins. Hoy, en promedio, se están, digamos que captando de nuevos recursos cerca de 10,000 Bitcoins. Cerca de $500 millones. O sea, es una locura. Todos los días. O sea, los ETFs que lanzaron de Bitcoin fueron cerca de 10 ETFs, pero los dos principales de BlackRock y de Fidelity tienen ya en la panza más de $10,000 millones en activos. Vamos a bajar esto al lenguaje más coloquial. A ver, el ETF, un Exchange Traded Fund, bueno, salieron varios hace un par de meses y esto lo que habilita es la capacidad de cualquier persona sin tener que saber de cripto, sin tener que tener una cuenta de cripto, sin tener que tener un exchange, nada. Invertir a través de su broker normal de acciones y de bonos, como podría ser un GBM Plus, como podría ser un Schwab en Estados Unidos, TD Ameritrade, invertir en este tipo de activos utilizando estos vehículos. Y estos vehículos en consecuencia tienen que tener esto en la panza, ¿no? Para poderlo, digamos que distribuir o imitar, no es imitar, es más o menos fraccionar para todos los clientes que compran este mismo vehículo, lo que empuja la demanda hacia arriba de una forma increíble. Pues sí, es meterlo en un canal de distribución con una potencia. O sea, tienes a todo Wall Street, a todos los banqueros, a todos los grandes bancos hoy vendiendo el camello. Hoy todo el mundo está vendiendo Bitcoin. Es más, Fidelity ya lo integró en sus portafolios patrimoniales. Inclusive de los boomers, ¿no? La generación que había estado como negada a entrar a este activo porque es dinero digital, dinero de internet, ya tiene un allocation, un porcentaje de su patrimonio en esto. Y estás hablando pues, de carteras que valen trillones de dólares. Entonces, simplemente un cambio de esa magnitud entrando a este canal de distribución tan poderoso está causando pues, esta subida tan importante de los mercados. Y solo para dimensionarlo, si nada más valoráramos la subida en el precio de Bitcoin basada en los flujos de los ETFs, estás viendo que más o menos $1 de nuevos ingresos que hay a los ETFs empuja el precio de Bitcoin $50. O sea, está 50-1 esa proporción si nada más lo enfocaras en los flujos de entrada a Bitcoin. Entonces han entrado cerca de $10,000 millones en este primer mes y cacho de operación y esos han representado una revalorización de todo el Bitcoin, ¿no? Del supply de Bitcoin de casi $500,000 millones. Es una locura de dinero, o sea, es $500 billion, porque claro, pues no, la oferta no es equivalente a la demanda nueva que se está generando. Entonces eso está generando pues este precio parabólico. Y se hace una profecía autocumplidora, ¿no? Ahora hay más gente que tiene este FOMO por entrar y sigue habiendo muy poca demanda, pero ahora entre más demanda hay, más sube el precio porque más gente lo puede usar a través de estos vehículos que son de mucho más fácil acceso, una barrera de entrada mucho más baja y entonces estos mismos vehículos van a tener que comprar y comprar y comprar y comprar más y eso empujar el precio. ¿Dónde termina esto? Exactamente, decía George Soros, uno de los conceptos más importantes en el mundo de las inversiones, que es la reflexividad, ¿no? El reflexivity, él hablaba. Y es estos movimientos parabólicos, porque justo se da ese efecto que tú mencionas. Entre, pues yo compro y más sube el precio, pues más atractivo se vuelve el activo y entonces más sube el precio porque más lo empuja la demanda y se vuelve un ciclo que se refuerza a sí mismo, ¿no? Tanto al alza como a la baja, que es lo que después vemos también en Bitcoin.
Yo la verdad es que creo que estamos apenas empezando. O sea, de verdad es impresionante. Creo que todo lo que viene por delante, la demanda sigue fuertísima y es, como tú dices, o sea, son 10 mil millones de dólares de un asset class, ¿no? El real estate vale 325 trillones de dólares, ¿no? Como asset class. Los mercados de capitales valen 150 trillones de dólares. El oro, que es su comparativo más cercano, vale 13 trillones de dólares. Si ves también cuando salieron los ETFs de oro que salieron en 2004, ese fue el tipping point en el oro. O sea, ese fue el momento en donde el oro se volvió también parte de los portafolios de inversión de todas las personas. Y hoy es bastante común tener inversiones en oro. Es más, hasta los países tienen sus reservas internacionales en oro. Entonces yo creo que este es apenas el tipping point para Bitcoin. Ha subido de manera impresionante, sobre todo el último mes está más de 50% arriba. Van a haber pullbacks, ¿no? O sea, esperemos también volatilidad. De hecho, hoy tocó ligeramente máximos históricos. Ahí en mis grupos de cripto ya habían mandado hasta, ya sabes, felicitaciones a todo el grupo, porque claro, esto también es parte de lo que nosotros hemos construido y creado y todos somos parte de este movimiento. Pero después se puso un SAP importante, ¿no? Está cayendo creo que 4 o 5%. Entonces, esperemos volatilidad, pero yo creo que este es apenas el primer inning. Oye, el día que salieron los ETFs, en vez de subir, cayó. Y está toda esta teoría de buy the rumor, sell the news, ¿no? O sea, como si se corre el rumor de que algo va a pasar, lo compras y el día que sucede es como que tomas tus ganancias. Sucedió Sí. y cayó y hasta lo texteaste en uno de estos grupos. Digo, desde ese día ahora, pues como dices, ha subido 50%. Sí, a ver, salieron los ETFs, que era, como tú decías, una noticia que se esperaba. Y hay que recordar, ¿no? Cómo funcionan los mercados financieros y sobre todo el tema de las inversiones. O sea, lo que está sucediendo ahorita en los mercados financieros está proyectando lo que probablemente vaya a suceder en el futuro, en 3, 6, un año, ¿no? La clave de un buen inversionista es poderse ir al futuro, a ver qué está sucediendo en el futuro, regresar al presente y tomar decisiones hoy, pero es en función de lo que está pasando en el futuro. Los mercados financieros adelantan. Es más, los mercados suelen tocar mínimos 6 meses antes de que se den las recesiones en la economía real. Entonces, todas estas cosas están descontadas, ¿no? Y yo creo que en cierta medida también está bastante descontado, pues que se viene el halving y que vienen muchas de estas cosas. Lo que suele suceder históricamente, y esto es pues, simplemente remontándome a lo que ha sucedido tanto en 2020 como en 2016 y en 2012 en los halvings, es que hay un rally previo, ¿no? O sea, sube el precio de manera muy importante, que ahora le metiste nitroglicerina porque también viene el tema del ETF. Y antes de que ocurra el halving, se mete un muy buen sape, pero sapes de 20%, ¿no? Y esto es simplemente con base en lo que ha sucedido en los halvings anteriores, que ni siquiera es estadísticamente representativo porque han sido simplemente un par. Pero pues no me sorprendería que eso vuelva a suceder y que por ahí se ponga un SAP y regrese pues a 50 o a 40 altas porque venimos de esos niveles y que después de eso, ya viendo entonces descontado el efecto real de esta disminución tan importante en la oferta, pues es que se pueda dar otra vez el movimiento parabólico, ¿no? Que por lo general sucede un par de meses después del halving. Entonces, la época del halving suele ser una época de muchísima turbulencia y no necesariamente hacia el alza. Ahora, sí es muy importante el tema del halving porque los que por lo general tienen esta oferta natural son los mineros. Los mineros, como les decía, son los que valían los bloques y sin entrar a detalles muy específicos, pues ellos sí necesitan vender porque muchos de sus necesidades de capital es pagar la electricidad, las nuevas computadoras y demás para poder validar todas estas transacciones, pues están en dólares. Entonces ellos tienen de cierta manera que salir a vender de manera natural. Y por ende, el quitarlo a la mitad es reducir, pues no sé si el 70 o el 80% de la oferta que por lo general hay en los mercados, ¿no? Y ahorita con toda esta aspiradora de los ETFs, mucho del supply de la oferta, pues se está acabando en los exchanges, en los OTCs, que son pues sí, los inversionistas más sofisticados que después hacen estas transacciones en bloque importantes. Y de hecho, si ves la tendencia, los bitcoins han estado retirándose de los exchanges, ¿no? Y esto quiere decir que hay mucha gente simplemente guardándolos porque creen que el valor futuro de esto va a seguir subiendo de manera muy importante. Oye, normalmente, bueno, los últimos años habíamos visto un desempeño de
la segunda, yo diría, moneda más importante, que es Ethereum. Y en los últimos meses, obviamente, el desempeño o el performance o el rendimiento de Bitcoin ha superado a Ethereum. Ahorita no hay un ETF de Ethereum y se habla mucho de que viene en el camino. ¿Cuál es la perspectiva tú? Yo sé que tú eres un más maximalista de Ethereum que de Bitcoin por la funcionalidad de la plataforma. ¿Cómo ves Ethereum en los próximos meses? Sí, a ver, yo dividiría lo que han sido estos ciclos alcistas del asset class, ¿no? Y viendo el asset class como cripto, no únicamente como Bitcoin, en 4 rounds distintos, ¿no? El primer round siempre es Bitcoin, ¿no? Bitcoin es el que lidera la carga, el Bitcoin sube de manera muy importante. Esto también lo has visto en todos los distintos ciclos que ha tenido la industria, ¿no? Que es particularmente volátil. El segundo round siempre viene precedido por Ethereum, ¿no? Ethereum es el que lidera esta carga, ¿no? Y yo creo que en esta ocasión va a ser literalmente de libro de texto, o sea, idéntico. ¿Por qué? Porque el setup, digamos que lo que está ocurriendo en Ethereum fue exactamente lo mismo que ocurrió en Bitcoin hace 6 meses. Nada más es ponerle esa diferencia de tiempo, no es meterles el lag. Ahora se espera que el ETF de Ethereum lo aprueben en mayo, es un poco la fecha estimada, con lo cual pues ahorita empieza a construirse toda esa especulación que se va a dar de ese evento en lo particular, que debería demandar Ethereum pues también pues de manera parabólica, sobre todo siguiendo, replicando lo que fue el caso de Bitcoin. Ahora, sí creo que Ethereum puede irse a más máximos históricos de manera inclusive más rápida, porque hay unas dinámicas de mercado pues mucho más interesantes que suceden en Ethereum por su misma naturaleza y porque además el market cap, el valor de capitalización de Ethereum es una tercera parte de la de Bitcoin. Bitcoin ya vale ahorita cerca de 1.3 trillones de dólares y Ethereum vale cerca de 400 mil millones. Entonces tienes mucho más campo de crecimiento. Ahora, esto no para aquí. El tercer round son las que le llaman las large cap, ¿no? Y me imagino mucha gente también de la audiencia ya estaba familiarizado con Solana, con Avalanche, con Cardano, con muchas de estas otras criptomonedas o criptoactivos. El tema de monedas me hace mucho ruido porque creo que la funcionalidad varía demasiado, ¿no? Y creo que es mejor nombre de criptoactivos o activos digitales. Entonces, las large caps deberían de seguir después de Ethereum. Y la cuarta etapa es la de las altcoins, ¿no? Las shitcoins, como les conocen muchos. Ahí es donde quería llegar, porque creo que a mí lo que me quemó en 2017 fue si hubiera comprado y mantenido lo que metí en Bitcoin y Ethereum en 2017, pues creo que hoy estaría en una posición muy cómoda. Pero no, me metí a todas las shitcoins. Y cuando una se iba a cero, empezaba a juntar, hasta que hice un all-in en una que igual, vale gorro. Entonces perdí prácticamente toda la lana que metí en 2017, que no era poca, y menos considerándolo como un porcentaje de mi patrimonio total. Cuando empieza todo a subir, y ves que Bitcoin sube 50% y que Ethereum trae 20 o 30, y después ves que Pepe, Shiba Inu crecieron 300% en una semana, la tentación es muy grande. ¿Cómo estás jugando tú estos diferentes, dentro de una clase de activo que de por sí es volátil, riesgosa, complicada de entender? También hay niveles. ¿Cómo juegas tú en estos diferentes niveles o en estos innings? A ver, sí, es un tema muy real. El cómo jugar y cómo te posicionas en estos mercados es bien, bien interesante. Veía el otro día un meme que me pareció muy real, que dice que cuando empiezan estos ciclos alcistas, necesitas tener, o sea, para jugarlo bien, necesitas tener un IQ muy alto, ¿no? Un IQ de 130. Cuando estás en el pico del ciclo, de hecho, necesitas tener un IQ de 70, ¿no? De 60. Entre más tonto y güey seas, mejor lo vas a poder jugar porque justo le vas a ver entrada a todas estas Shiba y esto y lo otro y las que crecen 300% al día. Pero en el momento en el que se da el tipping point y empieza el mercado bajista, necesitas volver a retomar ese IQ de 130, ¿no? Y es muy representativo porque después da coraje, ¿no? De que estas cosas suban de manera desorbitante y, en fin, y después se van a la mierda, ¿no? Y lo mismo sucedió con los NFTs, que hubo un hype fuertísimo. Y digo, salvo los CryptoPunks y otros como muy high-end, pues todos se fueron a la mierda, ¿no? Y lo mismo pasó con las meme coins y demás, ¿no? Aunque sí hay un efecto interesante, pues, de las comunidades y demás, pues hay que irnos a entender cuál es ese valor real. Ahora,
A mí me ha pasado que mucho, pues inclusive mi patrimonio lo he generado a través de nuevos proyectos que tienen pies, ¿no? En su momento pude entrar a Avalanche, gracias a mi querido amigo Alan Cassis de Luna Capital, a 50 centavos, ¿no? De dólar, ¿no? Una nueva plataforma similar a Ethereum, desde los que se conocen como los Ethereum Killers, ecosistemas completos de cripto, que pues hoy está en cerca de $45, pero se fue a pues más de 150, ¿no? Entonces, sí es bien importante en estas industrias nacientes que son poco reguladas el estar muy cerca de los insiders, gente que esté muy compenetrada con la misma industria, razón por la cual busqué a Alan hace pues, cerca de año y medio para que pudiéramos nosotros desarrollar nuestro propio fondo de inversión. Un fondo de inversión que lo que busca es invertir a través de otros fondos de inversión, ¿no? Es un fondo de fondos, pero de gente que sí está pues, en el mero epicentro de la industria, porque creo que aquí el acceso a la información y el acceso a los buenos deals hace toda la diferencia, ¿no? Y ahorita estamos por lanzar este nuevo fondo en el cual pues vamos a tener el acceso a fondos que necesitarías, que están sobresuscritos, ¿no? Y que necesitarías pues conocerlos de manera personal, cosa que hemos podido hacer gracias a las relaciones que hemos formado estos últimos años, en las cuales puedes capitalizar estas oportunidades que se dan, pero también tienes pues, el overview de un insider para poderlas materializar en el momento en el que también es conveniente sacar fichas de la mesa, ¿no? Que siempre es importante. Y para gente que no quiere invertir y sé que aquí no damos recomendaciones de inversión, que no quiere invertir en fondos, o sea, ¿cuál sería el play ahorita? Abres una cuenta en Bitso, compras un par de Ethereum o Bitcoin y te sientas 10 años. ¿O le andas jugando al Warren Buffett? Pues mira, yo creo que la safe, la segura es compras Bitcoin y Ethereum, set and forget. Ahora, para gente que se quiera empezar a meter mucho, porque pues literal yo creo que es la mejor manera también de aprender, pues ese es el primer inning, ¿no? Yo creo que después puedes empezar a meter otro tipo de inversiones con un porcentaje pequeño de tus inversiones, tal vez el 10% de lo que tengas dentro de cripto, 10, 20%. Y entonces empezar a invertir en Solana, en Avalanche, en todas estas nuevas plataformas, ¿no? Que están saliendo, que son bien interesantes. No me sorprendería nada que Solana replique lo que también ha hecho Ethereum los últimos años, ¿no? Y que pueda tener un rendimiento pues mucho mayor. Simplemente el market cap de Solana es una fracción del de Ethereum, ¿no? Siguiendo un poco esa lógica. Y lo mismo con las siguientes, con Avalanche y otras muchas que vienen. Hay una bien interesante que se llama Sui, que es de un grupo que se llama Mysten Labs, en la cual también invirtió Alan a través de Luna y me invitó a mí en lo personal y estamos invirtiendo en este nuevo fondo, pero que se empiezan a meter poco a poco en esas, ¿no? Y toda la parte de los blockchains es más fácil de comprender porque es infraestructura que está allá afuera para poder crear el Internet del valor. A mí esa descripción me encanta, pero ahorita entraremos un poco más a detalle. Y después hay ciertas aplicaciones ya particulares, ¿no? Hay una pues que ha estado pues muy en boca de todos porque es de inteligencia artificial que permite guardar estos large language models de manera distribuida y también tiene ciertas capacidades para procesarlas, que se llama BitTensor, ¿no? Que es TAO, el ticker. Es algo que parece que también puede ser muy interesante. Ha venido subiendo de manera muy, muy relevante. En fin, hay un montón de cosas, pero yo lo que diría es empiecen con Bitcoin y Ethereum, después muévanse a las large caps, ¿no? Estas Solanas, Avalanche, Cardanos y demás. Métanse a averiguar y después pásense al layer de aplicaciones que es un poquito más difícil de descifrar. ¿Tao no es el de Telegram? No. Ese creo que iba a ser Tel o algo por el estilo, pero Tao es un proyecto que se llama BitTensor que lo que pretende es distribuir muchos de, pues ahorita con todo el dilema que ha habido, sobre todo de OpenAI, ¿no? De que si pues tienen algo dentro que puede ser peligroso y demás, lo que quieren es distribuirlo, descentralizarlo, permitir que la gente pueda consumir esos modelos que se están generando y de esa manera también poder generar valor en estos layers de los aplicativos. Y una cosa que me gustaría decir un poco para poder pues, ejemplificar, y tal vez esto sirve para cerrar este tema, lo que creo que está sucediendo en cripto y lo que creo que es Bitcoin y Ethereum para lo que puede representar en la sociedad, en la humanidad, es que creo que se puede dar el Internet del valor, ¿no? Pues Internet ha sido una tecnología que nos ha permitido democratizar y distribuir y escalar la comunicación en todos los sentidos, ¿no? Antes de eso, pues no podíamos tener una infraestructura que nos permitiera hacerlo de manera digital
pública, ¿no? Una infraestructura pública que nos permitiera hacerlo de manera digital. Y en su momento recuerdo que yo usaba América Online, ¿no? Hace, no sé, 20, 25 años cuando empezaba Internet y te conectabas desde tu módem y hacías ciertas cosas que para mí es la analogía perfecta de lo que son hoy los bancos, ¿no? Hoy necesitamos centralizarlo a través de este sistema financiero, que es un sistema financiero privado, que tiene sus deficiencias y demás. Y hoy, pues ya no tenemos eso, ¿no? Ese sistema de América Online y demás, pues se cambió por completo cuando se cambió el paradigma, ¿no? Cuando Mark Andreessen y mucha gente en su momento inventaron Netscape y después inventaron Explorer y este protocolo que se conoce como TCP/IP, que es básicamente la manera en la que se transmiten los datos por debajo de Internet, que nadie sabe qué es y nadie tiene por qué saber qué es, pues ha dado pie a todo este movimiento, a esta revolución en la que hoy pues las 6 empresas más grandes del mundo o 5 empresas más grandes del mundo están basadas pues, de manera importante su modelo de negocio en Internet. Y lo mismo creo que está sucediendo para el valor, ¿no? En este caso, generando una infraestructura pública digital para el valor, que son estos blockchains, que la gente no tiene que entender qué son, ¿no? Al igual que no tienes que entender el TCP/IP, pero que sí tienes que entender la funcionalidad que le están dando a la gente allá afuera para poder transferir valor, no nada más dinero, sino también activos en una infraestructura digital pública. Para cambiar un poquito de tema, hace un par de, no, como un mes, nos fuimos por segunda vez a esquiar juntos, ¿no? Nos fuimos a Jackson Hole. Digo, yo me la pasé bastante mal con una infección en la panza, pero me acuerdo que el año anterior que fuimos a Beaver Creek, compartimos cuarto. Y cuando te metías a bañar todas las mañanas, era una experiencia medio rara estar afuera porque se oían gritos y cánticos desde la regadera, un poco similar a lo que me había contado Javier Mata que él hacía al final de bañarse, y traías todo este trip de bañarte con agua fría y hacer medio que unos sonidos de poder y demás. Y esta vez que fuimos, ya no lo hiciste y te pregunté por qué ya no. Me dijiste, no, mi oso, ya me di cuenta que mejor le voy a bajar al ritmo y voy a hacer cosas más sencillas. Y tú eres alguien que tal vez como yo, constantemente estás expuesto a gente que trae nuevos hábitos, nuevas prácticas, nuevas tácticas y las pruebas. Y mucha gente me pregunta, oye, y de todo lo que pruebas, ¿cómo lo haces todo? Y yo tampoco hago todo. Yo pruebo ciertas cosas, algunas me las quedo más tiempo que otras y unas de plano las desecho. ¿Cómo estás pensando tú ahora que esta vida más simple, de dónde viene y qué has desechado? Pues, mira, le quiero dar crédito también a Javier Mata, que por cierto lo conocí en un evento de Tony Robbins, que a ver si platicamos de él. Era la 4ª vez que él iba a esto, ¿no? O sea, Javier me parece una de esas personas que qué cosa, o sea, su cabeza está llena de sabiduría y de conocimiento, y yo se lo escuché por primera vez y me hizo mucho sentido, entonces lo empecé a hacer. Y era una manera, pues, de demostrar que yo, pues, de sacar mi energía, ¿no? El gritar en la mañana, tenía mi grito de poder que era mío, ¿no? Particularmente, y esa manera, pues, yo podía inclusive hasta neutralizar pues el sentimiento de estar recibiendo agua helada, ¿no? Porque aparte, si el agua de por sí es fría, pues imagínate en Beaver Creek, ¿no? Salía a menos 10 grados centígrados el pinche agua. Entonces, yo había implementado ese proceso porque me hacía sentir muy bien, me hacía sentir pues este shot de endorfinas, de dopamina en el cuerpo, y este grito de poder también me daba pues esa energía pues para atravesar esos momentos y para salir un poco revitalizado de ese proceso. Ahora, con el tiempo me he dado cuenta pues que mucho de ello venía por pues, traumas internos que yo tenía y que se estaba viendo en una autoexigencia mía muy importante, ¿no? Y esa falta de compasión que yo tenía, porque yo era un pinche Hitler conmigo mismo, ¿no? De hacer las cosas y de la disciplina y de más y más y más, me estaba haciendo sufrir mucho a mí, ¿no? Y este último año ha sido mucho de dejar ir y de rendirme y de soltar y de buscar este 80-20, ¿no? Tú también hablas mucho de esto, Oso, pero ¿cuál es este 20% de las cosas que verdaderamente me está generando el 80% de los resultados? Enfocarme en eso, quitarle tanta pinche presión a la vida, las cosas no son tan importantes, y tener sobre todo más amor propio. Ha sido un año de muchísima compasión conmigo mismo, ¿no? Y de muchísimo entendimiento, pues de temas que no tenía visualizados, ¿no? Y esta autoexigencia pues era falta de compasión, ¿no? En mi caso, que ha sido muy representativo. Y lo mismo también he visto un poco de ti, ¿no? Nos decías el otro día, lo compartiste en el podcast, ¿no? Ahora que fuiste a Lista,
que pues tuviste una experiencia fuerte, que también le ibas a empezar a bajar, ¿no? Pero no sé cómo vayas porque vienes del heli. A ver, sí sigo en un rollo de probar muchas cosas, de exigirme. Sí creo que estoy en un momento de expansión, aunque ya empiezo a ver estos indicios de que estoy llegando tal vez a un límite. Y hay ciertas cosas que si bien no pienso eliminar, tal vez es necesario empezar a modular. Y creo que acabas de decir un término, creo que vale la pena recalcar, que es darte chance, ¿no? Perdonarte un poquito, relajarte contigo mismo y bajarle a la autoexigencia. Después de la experiencia del Iztaccíhuatl, en la que sí sentí un momento de riesgo. A ver, hice el maratón en octubre, fue un momento de exigencia, pero me sentí muy bien. Es más, hasta me sirvió para ver un lado de mi fisiología y de mi mentalidad que no conocía yo. Me probé y rompí un límite muy grande que había cargado por 43, 44 años. Y eso como que me hizo ver más cosas. De hecho, hice el parlay y dije, vámonos al Iztaccíhuatl. Y en esta experiencia del Iztaccíhuatl sí como que sentí que lo llevé un poquito lejos. Y es una conversación que tuve ayer todavía regresando de Canadá, donde me fui a hacer heli-ski con mi esposa. Ella cree, y lo platicábamos con Pamela Casís ayer en la noche en nuestra terapia, tenemos terapia cada 15 días, hablando de paternidad, y tenemos dos hijos muy diferentes, ¿no? Uno que es muy arriesgado, muy aventado, que siempre quiere más, siempre muy atascado, un animal, y el otro muy precavido, muy reservado, más tímido. Y son muy parecidas a las personalidades que tenemos tanto Lucila como yo, ¿no? Yo soy un poco más aventado y Pamela me decía, ¿por qué te atreves tanto? A ver, una cosa es la adrenalina y otra cosa es negar el riesgo como mecanismo de defensa. O sea, no es que no sientas miedo, es que no te estás permitiendo sentir miedo. Y la verdad es que ahorita nos fuimos al heli y fue una semana en la que cayeron 1 metro y cacho de nieve después de una ola de calor que generó una capa de nieve muy dura debajo de toda esta nieve nueva y generaba un altísimo riesgo de avalanchas. De hecho, para quien no sepa cómo funciona el heli-ski, te vas a un lodge en medio de las montañas, tradicionalmente en Canadá, y utilizas un helicóptero para ir a diferentes puntos de la montaña donde puede aterrizar, te bajas y esquías pistas que no se han esquiado encima de nieve, que es muy nueva. Y eso, a diferencia de cualquier resort, pues no tiene control de avalanchas, no hay un ski patrol que te vaya a rescatar, y hay condiciones muy impredecibles e inestables, ¿no? Y en ningún momento me sentí yo arriesgado o en riesgo, a pesar de que a pocos kilómetros en el hotel de al lado hubo una avalancha y hubo una persona que quedó enterrada parcialmente, no pasó a mayores. En mi grupo hubo una persona que pues, tuvo un accidente y se voló la rodilla. O sea, sí son momentos de riesgo y a pesar de eso yo nunca sentí ese riesgo. E incluso cuando, como lo conté en el Iztaccíhuatl, pues tuve este episodio, este resbalón que pudo haber terminado muy mal. La foto que se toma a los 4 o 5 segundos de que frené, estoy yo contento, tranquilo, sonriente, ¿no? Y me dicen, ¿por qué sonríes? Yo, pues, porque no pasó nada. Y eso me hace pensar, ayer Pamela me dejó con esta semillita de no sé si es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, tenía pensado correr un ultramaratón este año. Estoy pensando en, ¿sabes qué? Tal vez bajarle. Y sobre todo bajarle porque, como también me pasó el año pasado, todos estos retos, todas estas exposiciones, estas misiones, ahí platicaba con un amigo que me decía, con Dan Murillo, que ha estado en el podcast y con quien me fui a esquiar, él dice que su esposa tiene la teoría de que los hombres tienen que por naturaleza sentir que van a la guerra periódicamente, cada año, cada 2 años, tienen que sentir que se exponen y muchas de estas búsquedas de reto, tal vez es eso, ¿no? Es probarte que estás a merced de algo fuera de tu control. Eso, si lo haces de forma inteligente, requiere preparación. Y la preparación me estaba alejando de ciertas cosas que me importan mucho y que este año definitivamente quiero cultivar, que es principalmente la relación con mis hijos. Entonces,
un poco de la mano contigo. Creo que dejar de estar en esta banda en la que tienes que ir más rápido probando nuevas cosas. Lo platicaba con Millán Ludeña, ¿no? Millán Ludeña, pues corrió en el lugar más centrano, más cerca del centro de la Tierra y después a las 80 horas en el lugar más cercano al Sol y corrió en Antártida y corrió el Maratón de Sables y tiene una conferencia espectacular y le digo, ¿y ahora qué te vas a inventar para poder seguir siendo interesante? Ahora quiere ir al espacio. Yo no quiero caer en este tema de tener que superarme. Es como la adaptación hedónica, ¿no? No puedes disfrutar algo porque siempre sabes que hay algo mejor. Y ya que lo hiciste, si no tienes algo que es mejor, entonces nunca es suficientemente bueno otra vez. Entonces, bueno, para resumir un poco este ramble que me acabo de echar, creo que sí estoy en un momento en el que sigo pensando en expansión. Creo que tengo que regresar a las bases y entender muy bien que para seguir creciendo hay que recortar. Entonces es una expansión que para continuar requiere de contracción y contracción en ciertas cosas como por ejemplo el año que entra el año pasado di 60 conferencias, la gran mayoría de ellas incluyeron viajes. Tengo que bajarle a eso, ¿no? Para no perder tanto tiempo en mi casa. No voy a correr este ultramaratón este año, voy a enfocarme en tratar de estar fit. Entré a un proceso de fitness con Jo Canales, que también está en el podcast. Estoy yendo con Alan Abruch para reforzar mi postura y mejorar algunos temas de la espalda que tenía. Eso lo voy a seguir haciendo, pero ya sin llevarlo al extremo. Dicho esto, me encanta pensar en seguirnos exponiendo. Para Cracks Mastermind tengo una experiencia de la que serás parte muy pronto, que va a estar muy interesante. Quiero ciertamente planear los viajes de esquí del año que entra con ustedes, con mi familia, con mis amigos. Tal vez en un par de años volver a hacer heli. Pero son estos ciclos en los que expandes, te expones y después ajustas. Lo dice Elon Musk en su biografía de la que escribió Walter Isaacson, ¿no? Que Elon Musk tenía esta filosofía de recortar, simplificar todo. Y decía, si no tienes que volver a meter al proceso al menos 10% de las cosas que había sacado, entonces no cortaste lo suficiente. Y creo que es un poco lo mismo a la inversa. Creces. Y si no te pasaste, entonces no creciste lo suficiente. Ahora hay que recortarle un poquito, entender bien dónde estás siendo ineficiente para enfocar tus energías en donde se requiere. Sí, a ver, me parece súper interesante todo esto que dices, Oso. Digo, siempre me he identificado mucho contigo y me espejeo. Como siempre te lo he dicho, ha sido una gran inspiración para mí y además te estoy profundamente agradecido, no nada más porque me has impulsado a tomar este camino, sino por lo que has construido en la comunidad de Cracks Mastermind, que ya hablaremos al respecto, pero pues creo que has tenido pues un ascenso muy importante desde este último momento de contracción que tal vez sucedió pues justo cuando empezaste el podcast y en fin, ¿no? Y de lo que hablas en tu libro, ¿no? Y hablábamos antes de entrar audio al respecto, ¿no? De este momento en el que te dice Lucila, te dice, ¿por qué odias tanto tu vida? Y este tema que decías de Pamela Casís, como que me parece muy representativo de ti, mi querido Oso. Y entiendo este tema de la guerra y demás, pero no sé si te resuena y si te resuena, ¿por qué crees que tengas como esta inhabilidad de ver el riesgo? No sé, ayer me quedé pensando. Me preguntó por qué. Y no sé si es... A ver, siempre he tenido, y ya se está volviendo terapia pública entre tú y yo aquí. Te digo que ya te pones muy, muy sentimental, flaco. Había quiniela de a ver a qué hora llorabas y creo que el que me vas a hacer llorar es a mí, caray. Pues sí, esa es mi esencia, al parecer. A ver, siempre he tenido un tema con no la vulnerabilidad, sino con la debilidad. Como que siempre he sentido que tengo que ser fuerte, el fuerte de un, digo, y el rol como empresario, como emprendedor, como el hermano más grande, en una familia que tenía ciertos retos, pues como que me hizo contarme la historia porque nadie o lo obligó, ni me lo pidió mi mamá, ni mucho menos de que yo tenía que jugar este rol, ¿no? Y tal vez, pues negar el riesgo o lo que podría salir mal es una manera de asumir ese rol de una forma más gustosa.
Pero creo que necesito regresar a terapia más bien. Pues mira, ya estás, es un gran paso esto que está haciendo con Pamela. Yo acabo de empezar eso, pero antes de moverme de eso, mi querido oso, tal vez no es por qué, sino para qué. O sea, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué necesitas tú tener esta inhabilidad de ver el riesgo? No, pues ahí sí te voy a fallar, mi flaco. Creo que nos podríamos meter a un hoyo muy profundo aquí, pero es algo que he estado pensando mucho. Por ejemplo, yo veo el progreso que han tenido tú y muchos de nuestros amigos como parte de los consejos que tienen en Cracks Mastermind, muchos trabajos de desarrollo personal, terapéuticos que están haciendo de forma individual. Y yo lo último que hice fue coaching y paré hace, yo creo que más de 4 años. Y para mí sí está haciendo, por ejemplo, más presente esta necesidad de tener si no viene un terapeuta que me diga mis traumas de la infancia, sí es como un sounding board donde pueda yo traer y que en un contexto un poquito más formal se me hagan estas preguntas que me estás haciendo tú, que me parecen preguntas muy buenas, muy profundas, que son muy difíciles de responder y eso precisamente les da su valor, ¿no? Pero en eso creo que voy a trabajar este año. No, pues a todo dar. Pues creo que hay oro molido, porque si algo has inspirado en nosotros, en todos los que somos parte de la comunidad de Cracks Mastermind, ha sido eso. Ha sido mágico, de verdad. Yo he conocido pues, a personas que hoy puedo llamar de mis mejores amigos hace 1 año y medio. Y creo que lo más poderoso de esta experiencia, sin duda todas las conferencias plenarias que tenemos, ¿no? Me recuerdo la que tuvimos ahora con Jia Yang del rechazo hace un mes, increíble de cómo poder tener terapias de rechazo, ¿no? Una persona que su TED Talk es de las más vistos en la historia de la humanidad, pero son estos formatos de consejos, ¿no? En donde nos juntas a, pues, perfectos desconocidos, en su gran mayoría, que tenemos intereses en común porque la comunidad de Cracks Mastermind, pues obviamente inspirada en tu liderazgo, pues nos permite identificarnos personas que pensamos de cierta manera y que sobre todo tenemos una mentalidad de crecimiento. Pero creo que lo más poderoso de todo es que somos perfectos desconocidos, ¿no? Y que para efectos prácticos no tenemos conflictos de interés. Digo, da igual si yo le digo quién soy o no quién soy, ¿no? Con o sin máscaras, porque no hay ese juicio que de repente hay en muchos círculos internos, ¿no? Inclusive con tus mismos amigos. Si tú empiezas a cambiar, pues te empieza a romper la identidad del grupo y la gente dice, puta, este güey, ¿qué le metieron? ¿Qué se hizo? Ya se volvió hippie o ya se volvió raro, ¿no? Y los grupos por lo general quieren que no cambies, tu misma familia quiere que no cambies, quieren perpetuar este status quo. Pero por el otro lado, estos equipos y estos consejos son maravillosos, ¿no? Para mí, gente como Miguel Guillén y Patty Curry se han vuelto íntimos amigos y probablemente pues, de los orquestadores y arquitectos de mucha de la transformación que he vivido, ¿no? Entonces, pues es impresionante o sea, el poder que tienen personas afines que tal vez no estén íntimamente relacionadas para poder incidir en los caminos del uno del otro, porque justo no tienen ese conflicto de interés. Te pueden decir las cosas a la cara, porque en México somos tan pinches malos para decirnos las cosas y no es que esté bien o esté mal, ¿no? Simplemente creo que la cultura en la que estamos inmersos no nos permite ver la realidad de manera objetiva, ¿no? Y eso creo que es un gran valor. Tú eres muy así y eso también creo que lo admiro de ti, ¿no? El poderte salir como de ese deber ser y el decir, güey, así soy yo y esto es lo que pienso. Y así va. Pues sí, bueno, eso no siempre sale como nos gustaría. Oye, pero regresando un poco al tema de los hábitos, flaco, o sea, sí hay muchas cosas que estoy cortando, pero sigo probando muchas otras, ¿eh? Este año justo de la mano de Bea, pues me metí otra vez, había hecho este proceso de biohacking muy elaborado con Klaus Zaragoza, haciendo algo más simple ahora con Bea, pues estoy tomando pues y complementando lo que hablé con Ale Ponce, pues los suplementos más, digamos, más esenciales, ¿no? Me estoy metiendo ya con el omega 3, sigo con creatina, estoy tomando proteína, obviamente electrolitos y ciertas enzimas, ¿no? Y probióticos para mejorar todo el tema de la flora intestinal, que me han hecho sentir muy bien, sin ser el pastillero infinito que de repente caemos un poquito y luego dicen que es la pipí más cara que vas a hacer en tu vida, ¿no? Pero sí, algo que aprendí mucho y sabes que yo me meto mucho este tema de salud, de longevidad, pero sobre todo de optimización personal. Y cuando oigo algo, por más raro que parece, pues como que me trato de meter a un
al hoyito un poquito. Y algo que empecé a investigar hace poco, porque como sucede de repente te llega por varios lugares, fue algo que ya lleva mucho tiempo existiendo, que incluso en algunos países se usa de forma terapéutica en hospitales, médica, pero que en muchos otros no está ni siquiera regulado, que es algo que se llama hidrógeno molecular. Hidrógeno molecular. ¿Y esto qué es? Esto es es una máquina que te venden de Canadá. No es una máquina muy barata, pero lo que hace es, a ver si lo sé explicar, genera este gas que se llama Brown's gas, que es puro hidrógeno. Y este hidrógeno lo pasan a través de agua. El agua se carga de electrones, separa las moléculas de hidrógeno, que es el elemento más chiquito. Esto tiene acceso directo a las células. Se puede respirar este gas en ciertas concentraciones, dependiendo de tu edad, porque también lo pueden hacer niños. No es tóxico en concentraciones muy altas. Creo que puede ser hasta flamable. Creo que el origen de la máquina es un soplete, literal. Entonces, pero lo que tiene, según entiendo y según los testimoniales, son propiedades antioxidantes increíbles que ayudan a la desinflamación. Se puede, como te digo, respirar este gas. Se puede tomar el agua que ya está hidrogenada y con una carga negativa por todo este proceso que se hace. Y te da energía. Creo que tiene muchas propiedades antiinflamatorias que sirven incluso para temas de la piel, temas de alergias, temas de los ojos. Y a mí lo que me está ayudando es a sentirme con más energía, duermo mejor y llevo relativamente poco usándola, pero también por lo que la estoy usando y por lo que la compré es por ponérsela a mis hijos, y creo que ayuda un poquito también a mejorar la función cerebral. Incluso como muchos de estos temas que yo he explorado tanto con el doctor Cruham como con Natalie Marcus son temas antiinflamatorios, porque muchos de estos padecimientos, incluso como el desorden de procesamiento sensorial, está muy relacionado a reacciones alérgicas de alimentos y demás. Complementar con algo que tiene la promesa de desinflamar y de ser antioxidante, pues me parece algo interesante. Entonces, bueno, es algo que no está muy fácil de explicar, como lo pueden ver, pero pues los testimoniales son muchos y muy buenos, así que les estaré platicando de cómo me va con eso. No, pues eso es bien importante. Yo creo que no nos estamos dando cuenta después de lo expuestos que estamos a pues, muchísimas cosas que nos hacen daño, ¿no? Yo ahora que vivo fuera de México, cada vez que voy, siempre te digo, puta, me siento de la chingada, güey, de llegar a respirar esa contaminación, la misma altura. Y pues es a lo que estás expuesto después cuando vives en esos ecosistemas. Yo creo que este tema es pues también de cierta manera regresar a los orígenes y estar más cerca de lo que pues en teoría también hace de manera natural pues la naturaleza, ¿no? Y seguro que vas a encontrar en el Edge. En el Edge hay mucho insight, ¿no? Y hay pocos que después se atreven a hacer este tipo de cosas, pero pues simplemente creo que es una representación de lo que vienes haciendo, y la mejor muestra de que está funcionando es que te esté funcionando a ti y por ende seguramente a tus hijos. Y ahora, ¿qué vas a hacer con respecto a todo esto con Dumo? O sea, pues ahí tenías ya también todo un canal de biohacking y de... ¿Qué has pensado al respecto? Sí, Dumo la verdad es que ha sido una de esas cosas que tiene un potencial muy grande de crecer. Dumo es esta marca de suplementos más enfocados en la optimización personal y más aún en la función cognitiva, que lancé hace un par de años, tuvo un buen crecimiento inicial y después por mucha falta de atención, sobre todo de mi parte, se ha quedado ahí medio estancada. Y tengo planes grandes para Dumo este año. Vamos a crecer el portafolio de productos. Vamos a rediseñar y relanzar la marca. Lo estoy haciendo de la mano con un emprendedor que me encanta, que ha tenido experiencia lanzando productos en marketplaces, productos de salud y de bienestar, que él vive la filosofía de la optimización personal y del mejoramiento cognitivo y sobre todo el biohacking. Entonces me emociona muchísimo. Yo creo que algunos de los productos que voy a sacar son los que estoy tomando ahorita, ¿no? Creatina, krill, pero todo siguiendo la filosofía de Dumo, que es súper alta calidad en las materias primas.
y muy clara el beneficio que se tiene con cada una de estas cosas. Creo que uno de los retos, creo que el tema de todo este episodio va a ser la descomplicación. Porque así como te expandes y complicas la vida y hay que soltar lo que te está complicando en términos de hábitos o en términos de tareas, lo mismo pasó un poco con nuestros productos. Son dos fórmulas muy buenas, pero están un poco complicadas de entender. Tienen adaptógenos, tienen algunos nootrópicos que la gente no conoce y entonces es difícil de comunicar. Y vamos a mantener estos productos, pero quiero lanzar productos mucho más fáciles de entender, casi que de un solo ingrediente, ¿no? Creatina, krill, omega 3 de krill, gluconato de magnesio. Algo muy fácil de comunicar y de entender, pero con la máxima calidad y obviamente la ciencia que lo respalda. Y bueno, es uno de esos proyectos que quiero que este año pues sí despeguen. Pues sí, porque hace falta mucho. Yo aquí en Estados Unidos tomo AG1, Athletic Greens, que lo promueven todos, Huberman, Tim Ferriss, entre otros muchos. Y la verdad es que es algo muy completo que simplifica muchísimo, creo que la ingesta de estos que podrían ser potencialmente cientos de distintos elementos. Y puta, sí tiene un impacto muy real, creo yo, en mi vida y me ayudó a simplificar. Y creo que hace falta meter como estos layers intermedios entre pues, lo que puede ser los mortales y ya sabes, los triple dan, ¿no? Tipo Klaus Zaragoza, que traíamos ahí nuestro pastillero, que para atletas de alto rendimiento, gente que necesita ese nivel de especificidad, pues es importante, ¿no? Pero para el resto de los mortales puedes hacer algo más sencillo que tenga un impacto. Es más, chance y después hasta empiezas a importar también estas máquinas de hidrógeno molecular. Bueno, ya hay gente que lo importa. Pero, por ejemplo, hablaste ahorita de Huberman y está Peter Attia. ¿Sabes que yo los he dejado de oír? Dentro de mis ganas de simplificar, es tanta la información que dan que básicamente no puedes ni siquiera aplicar nada porque te dan tantas cosas tan avanzadas y tanto en volumen que a veces es difícil ponerlo en práctica, ¿no? Y yo sí creo que a veces menos es más. Regresarte a los basics. Yo tengo esta frase de primero hay que limpiar las tuberías antes de pintar las paredes. Y cuando estás tan preocupado por la hipersuplementación, hiperoptimización de cosas y no cuidando tus básicos como hidratarte, dormir bien, tener tus suplementos o nutrición básica, pues creo que todo lo demás sobra. Tienes toda la razón. Yo pues he construido una gran amistad con Alan Labruch, que además nos ayuda en Wealth Mastery. En fin, es un tipazo. Pero la verdad es que impresionante porque una persona que tiene su capacidad cognitiva, su inteligencia, su sapiencia en todo el sentido académico, pues lo que te dice es eso, regresa a los básicos, ¿no? Es ¿cómo te estás hidratando? ¿Qué estás comiendo? O sea, hidrátate, por lo menos métete 3 litros de agua, ¿no? Después come dietas basadas en proteínas, ¿no? Ricas en proteínas. Tienes que por lo menos meterle 180, 200 gramos de proteína neta al organismo al día. Duerme bien, exponte ya sabes, a la luz solar, ten contacto con la naturaleza. Y es tan bella la simplicidad que tiene que a veces hasta es difícil de creer, ¿no? Y por eso tenemos que sobrecomplicarnos. ¿Sabes un hábito que sí implementé ahora, regresando a la simplicidad y por eso me gustó tanto? Y no lo estoy siguiendo al pie de la letra, pero estaba oyendo un podcast y no me acuerdo qué podcast era, que decían que una de las maneras de construir músculo y controlar tu peso haciendo una sola cosa es comer 30 gramos de proteína en los primeros 30 minutos después de que te despiertas. Yo normalmente hago ayuno intermitente de 16 horas y desayunaba hasta después de hacer ejercicio, que eso ya eran un par de horas después de que me había despertado. Y ahora lo que estoy haciendo, si bien no son 30 gramos, sí me estoy echando 25 o 28 que tiene un licuado de proteína en cuanto me despierto, y eso ahí le echo todo, vitamina D, vitamina K2, le echo electrolitos, le echo la creatina. Pero fíjate que eso creo que por lo simple de la premisa, 30 gramos, primeros 30 minutos, me está funcionando. Pues lo voy a probar. Yo me despierto y me meto siempre 1 litro de agua. O sea, lo primero, agua al tiempo, porque después esa es la que también, pues a nivel función, menos rompe con tu fisiología, con un electrolito, ¿no? Ya sea Nuun o el Elementis o lo que sea.
y de verdad te cambia el día. O sea, es que nos la vivimos también crónicamente deshidratados. Entonces, si la gente se puede llevar esas dos cosas, ¿no? Tomar agua en las mañanas, hidratarse y tomar un licuado de proteínas, pues fantástico. Yo, mira, aquí tengo el mío. Este licuado no tiene un aspecto tan agradable. Es de mi querido Alan Abruch, la fórmula. ¿Qué tiene? Pero tiene plantas verdes, pues kale o lechuga o espinacas o algo de esto. Tiene también proteína, o sea, es proteína, en este caso es de vainilla. ¿Qué proteína tomas? Yo uso Isopure. Y también tiene blueberries. Al parecer las blueberries son el compuesto que más incrementa la función cognitiva en el cuerpo humano. Entonces, en fin, bueno, tiene también nueces pecanas. Eso es una mezcla de varias cosas. Leche de almendra. Y me ha funcionado de maravilla. Y lo puedes tener ahí, lo puedes ingerir en cualquier momento. ¿Y sabes qué otro hábito uso? Que no tiene que ver con la parte fisiológica, pero me ha servido muy cabrón el tema del journaling. Ah, sí. Sí, siempre había batallado con el tema y había batallado porque yo tenía este concepto como del journaling, de sentarte a hacer tu pinche diario, ¿no? Y escribir. Puta, yo decía, pues, ¿qué voy a escribir? O sea, yo estoy viviendo esto en primera persona, como que ese formato nada más no me funcionaba. Y empecé a implementar un formato que me recomendó Mike Guillén de Sahil Bloom, que estaba ahí por todos lados en internet, que simplemente es 3 cosas, ¿no? Algo, un win que hubieras tenido ese día, un área de oportunidad y un agradecimiento. Y entonces se lo hacía en las noches, puta, en 30 segundos en mi celular, en notas, y neta no sabes cómo empezó a cambiar la vida porque... Pues sí, el momento antes de irte a dormir, sobre todo, pues es el momento en el que te predispones a soñar, ¿no? Y mucho de lo que con lo que te vas, pues es lo que después experimentas esas horas que estás dormido. Y de esa manera, pues pasaron cosas mágicas. Una es, me empecé a reconocer más las cosas a mí mismo. 2, empecé a cambiar los fracasos por oportunidades, que fue algo brillante también, porque entonces ya no veía las cosas como malas, sino las veía como áreas de oportunidad a mejorar. Y 3, me iba con una plenitud más como de agradecimiento, ¿no? De lo que estaba sucediendo. Entonces, es ridículamente sencillo, pero yo creo que si lo pueden implementar, pues es de un valor buenísimo. ¿Y haces una nota interminable? ¿Es una nota interminable Sí. en la que pones fecha y tus 3 bullets? Nota interminable en la que pongo fecha y mis 3 bullets y así me llevo. Ya la evolucioné. Mira, aquí anda mi nota interminable. Sí. Pero ya la evolucioné. Ahora el siguiente Dan no nada más es poner esas 3 cosas, sino ya son 15 cosas que pones, pero en la mañana y en la noche. Entonces, en la mañana pones 3 cosas de las que estés agradecido esa mañana cuando te despiertas. Lo primero que te venga a la mente. Lo segundo es 3 cosas que harían ese día un día increíble. Y ahí puedes hasta poner pues todo lo que tengas como to-dos o lo que fuera. Y después 3 cosas al último que seas, ¿no? Y son más como estos power virtues que le llama Tony Robbins, de cosas que tú digas, no, yo soy fortaleza, soy amor, soy propósito, lo que tú quieras, lo que se te ocurra en lo que te sientas en la mañana. Y después por las noches pones cosas que te hicieron feliz en ese día y cosas por las que también, y áreas de oportunidad, cosas que pudiste haber mejorado. Entonces, las cosas que hiciste bien, las cosas que hiciste mal en las noches. Y te permite de verdad empezar a reprogramar tu cerebro. O sea, yo soy un fiel creyente de toda esta corriente de la programación neurolingüística y de cómo podemos también influir, pues muchos de los circuitos neuronales que hemos formado por décadas, simplemente a través de empezar a resignificar estos significados en nuestra cabeza, ¿no? Las áreas de oportunidad, el agradecimiento. Teniéndolo presente, empiezas a ver las cosas y la vida de manera distinta. Me voy a arrancar con el que tú dices. Yo tengo la práctica de agradecer en la mañana y en la tarde. Yo tenía una aplicación que lancé y creo que ya he contado la historia que me la medio secuestró mi desarrollador y ya hasta la bajamos de la tienda, que se llamaba Focus Journal. Y entonces en la mañana agradecías 3 cosas y en la noche ponías 3 cosas buenas que habían pasado, un área de oportunidad, 3 cosas de agradecimiento, un área de oportunidad y alguna otra cosa por ahí. Y la verdad era increíble porque podías ponerle una foto todos los días. El UI era muy bonito. La verdad es que me da una tristeza. Y en ese momento, cuando le dije, oye, la quiero recuperar, me la quería vender en una lana que no tenía en ese momento. Ahorita sí creo que sí la pagaría porque era una herramienta padrísima, padrísima, padrísima. Oye, hablabas hace un momento de 2 cosas que quiero ahondar. 1, te fuiste a Date with Destiny en diciembre. 7 días súper intensos de Tony Robbins. No me quiero meter a los 7 días que son interminables, pero regresaste como
Incluso, digo, en tu último episodio, no sé si en el anterior habíamos hablado mucho de tu viaje de ayahuasca y regresaste diciendo esto está todavía más poderoso. ¿Por qué? Pues a ver, yo tenía como mis issues con Tony Robbins, ¿no? Probablemente proyectados por mí mismo, ¿no? Es impresionante cómo a veces lo que te choca, te checa, ¿no? Pero siempre había pensado que era un cuate que como que era muy marquetero, pero pues no le creía mucho lo que había por debajo. Vaya error de juicio y de prejuicio. Este cuate tiene una capacidad de conexión, de influencia, ha podido decodificar pues mucho de la sabiduría que ha habido en la humanidad por miles de años y comunicarla de manera verdaderamente simple y sobre todo empaquetarla para occidentales, ¿no? Para gente pues más americanizada, ¿no? Y la verdad es que pues fue una experiencia verdaderamente transformadora para mí. Una experiencia intensa, ruda, son jornadas muy largas, o sea, empiezas los días a las 10 de la mañana y sales a las 2, 3 de la mañana y todo tiene un porqué, no te dan de comer, ¿no? Es impresionante como el maltrato que recibes. Sí, ¿no? pero no es como que te dicen que vas a estar en fasting, no, nada más simplemente no te dan tiempo para ir a comer y cuando sales no hay nada. Y cuando sales no hay nada y la poca comida que hay es malísima, o sea, no te dan ni ganas de comer, ¿no? Yo me aventaba también jornadas enteras de no comer y comía a las 2, 3 de la mañana, pero la verdad es que lo hacen para bajarte las defensas, ¿no? Para poder entrar al inconsciente y que el consciente, que el ego, que el avatar vaya disminuyéndose y que puedas empezar a fluir estas ideas. Y digo, tiene muchísimos marcos teóricos, pero si me fuera como al elixir, yo lo que te diría es que me permitió a mí comprender en perspectiva la historia que yo me contaba de mi vida, ¿no? Y que era muy distinta de la que yo percibía, ¿no? La realidad era muy distinta de la que yo percibía. Yo siempre había percibido que mi historia era una historia de éxito, ¿no? De un cuate pues, que se repuso a todas las desventajas que le puso el mundo y a todos los retos y salió del inframundo para poder llevar, ya sabes, a cabo ese viaje del héroe, lo cual era falso en su totalidad. O sea, fue impresionante el poderlo observar con esa claridad, porque me di cuenta que la historia que yo me contaba hacia adentro todos los días, en todos los momentos, sobre todo en los momentos de crisis, era una historia desde la víctima, desde el niño que fue abandonado, desde el adolescente al que por su incomprensión de su entorno, pues su madre siempre le impuso las condiciones y no le permitió desarrollarse ni experimentar la libertad. Entonces, pues eso que yo predicaba en mi cabeza todos los días era pues simplemente lo que yo iba manifestando en mi día a día, ¿no? Y sobre todo en los momentos duros, ¿no? En los momentos de coyuntura, pues es cuando sale, ¿no? Y si en vez de reaccionar, pues el adulto de 39 años, del cual me siento profundamente orgulloso de ser, salía ese niño herido de 5, de 6 años, o salía el adolescente que estaba buscando el libertinaje de los 16, 17 años. Y de ver los valores, ¿no? De observarlo y de poderlo percibir, ¿no? Que muchas veces los valores que buscamos se contraponen con el camino en el que vamos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, pues yo tengo una necesidad de reconocimiento importante, pues por mi historia, ¿no? Por haber perdido un padre a los pocos años de vida, por haberme también tenido que hacer el hombre fuerte de la casa, como seguramente también fue en tu caso, Oso, para poder sobrellevar todas las circunstancias por las que fui atravesando, que después lo que pues fui buscando es ese amor externo, ¿no? Que lo recibí a través de este reconocimiento, que era lo que buscaba. Ahora, el reconocimiento y la libertad muchas veces cuando los buscas, después es lo que menos tienes, ¿no? En el caso de la libertad es muy específico. Cuando buscas libertad y lo que buscas es libertad de hacer lo que quieras, con quien quieras, a la hora que quieras, lo que estás haciendo es que estás reduciendo tu libertad para poder tomar decisiones verdaderamente de lo que quieres hacer. Porque siempre estás buscando el escape, el libertinaje, y no estás buscándolo desde la esencia de lo que es la palabra libertad. También poder decidir comprometerte, decidir estar en un lugar. O sea, yo me la vivo viajando por el mundo, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues estaba escapando del mundo, estaba escapando de mí mismo. Porque yo no sentía que yo tuviera esa valía, ¿no? Y el verlo con ese lente, pues a través de múltiples sesiones en donde me hicieron bajar las guardias y donde me cambiaron por completo mi sistema operativo, o sea, fue una lavada de cerebro pura y dura. Y a veces contemplamos esta lavada del cerebro como algo malo. Pero puta, pues como tú decías, hay que limpiar las tuberías antes de pintar las paredes. Ojalá que limpiáramos las tuberías más seguido y que nos metiéramos una buena lavada de cerebro, porque quien fuimos hace 39 años, quien fuimos hace 25 años, quien fuimos hace 10 años, 5 años, no es quien somos hoy. Necesitamos estar actualizando el sistema operativo. Regresaste y pasaron unos meses y no sé si ahorita
te parezca un buen momento para entrarle, pero pues acabas de tomar una decisión bien importante de soltar pues, no sé si es un hábito o un vicio con el que todos creo que hemos tenido una relación y creo que en una sociedad como la nuestra en la que formamos nuestra identidad alrededor de los momentos que vienen de fiesta, de relajo, de hacer tonterías en la adolescencia, sobre todo en la presencia del alcohol, pues forman estas personas un poco, si no rotas, pues medio mal pegadas o mal armadas, ¿no? Y que tienden a empezarse a desarmar conforme avanza el tiempo. Y tomaste la decisión de dejar de tomar. Ya, pues mira, ya cobró la apuesta Tavo, porque ya me hiciste echar un par de lágrimas, mi querido oso. Sí, fíjate que pues en este proceso pues ha sido muy representativo estos últimos 2 años que he tenido un proceso de introspección muy profundo, ¿no? Desde que salí del mundo corporativo, pues me empecé a dar cuenta que mucho de la fortaleza que había construido alrededor de mi ego, de mi poder, del dinero, de los bienes materiales, de las posiciones de renombre dentro de las corporaciones, pues había ido todo con una patada, ¿no? Era un simple castillo de arena. Y pues me ha hecho cuestionarme mucho, pues cuál es esa valía y quién es ese Javier que verdaderamente existe detrás de la armadura, ¿no? Y detrás de este avatar que había creado tan poderoso, tan omnipresente, que lo que estaba haciendo era demostrándolo tan poco cariño, tan poco amor propio que yo le tenía a mi verdadera esencia, ¿no? Y que en cierto momento, pues este espíritu iba controlando este avatar cuando yo era niño, cuando fui adolescente, y de repente este avatar se volteó y empezó a controlar al otro, ¿no? Y que me causó sobre todo mucho sufrimiento porque empecé a desarrollar una serie de caparazones que estaban muy alejados de mi identidad, de mi esencia. Yo creo que yo en esencia sí soy más llorón, soy un niño, fui un niño súper sensible, ¿no? Que me costó mucho trabajo a mí comprenderlo hasta ahora que tengo un hijo. Hoy mi, mi mayor recuerdo de ese niño interno, de ese niño que fui hace varias décadas, es mi hijo Iker. Y estaba tan bloqueado de poder ver quién era yo, o que no lo veía ni en él, ¿no? Yo siempre decía que había sido una maravilla, un milagro el tener a un niño tan sensible, tan conectado, tan humano. Porque yo me había separado tanto de esa esencia que era imposible para mí reconciliarlo en mí mismo. Y fue mi madre quien hace unos años me dijo, híjole, Javi, no sabes cómo me recuerdas a Iker. Y, y yo le dije, ¿de qué hablas, mamá? Si Iker es un niño súper tierno, ojalá que yo fuera así. Yo soy pues, esta persona súper dura, súper a la acción, súper temeraria. Y me dijo, no, Javi, tú eras un niño súper sensible, ¿no? Y después de poderlo comprender, mi esposa es el pilar más importante de mi vida y siempre lo ha sido. Y ella siempre ha confiado en mí más allá de lo que yo he podido confiar en mí mismo. Pero bueno, ella es psicóloga, entre otras muchas cosas, especializada en neuropsicología. Y me hizo entender, ¿no? Un poco ese proceso y me dice, pues los niños que son muy sensibles, si están en un contexto en donde están contenidos, contexto amoroso, tienden a ser pues, niños muy tiernos, ¿no? Esa es un poco pues, la conjunción de esta ecuación, ¿no? De la sensibilidad más la contención, el amor de una familia. Pero cuando no lo están, pues tienden a ser niños muy agresivos, ¿no? Muy niños, problema, ¿no? Y, y yo creo que ese fue mi caso, ¿no? Y pues en esta segunda etapa de mi vida, después de ese dolor y esa incomprensión de la sociedad, yo cuando era niño, pues sí, era muy agresivo porque había algo dentro de mí, esta hipersensibilidad me generaba mucho dolor todo lo que estaba pasando y esta incomprensión de la sociedad de poderme aceptar como era. Y la manera en la que lo bloqueé fue construyendo todas estas máscaras, ¿no? Que me permitieron ir sobreviviendo. O sea, eso es una función, es un feature, no es un bug, ¿no? De supervivencia del ser humano. Pero, pues con el tiempo, esta separación que existe entre tu esencia y estas máscaras que vas generando,
pues empiezan a verse representadas en las personas como principios de ansiedad, de angustia, de depresión, de miedo y, y de mucho dolor. Y lo que pasa es que a veces somos incapaces también de ver esa realidad, ¿no? Porque creemos que tal vez el dinero todo lo puede y el poder todo lo puede y los bienes materiales y todos los placeres y las tentaciones que existen alrededor. Pero tarde o temprano, como bien dice David Foster Wallace en su discurso de This is Water, que has platicado múltiples veces al respecto, pues estos bienes materiales son finitos, ¿no? Y la vida te demuestra que lo único infinito es tu esencia y es el amor que tú puedas dar en este plano y el servir a la gente a tu alrededor y el poderte reintegrar contigo mismo, ¿no? Y eso es lo que ha sido para mí este proceso que, como te decía, empezó hace 2 años con mi salida de Bitso, que hace año y medio pues me reencontré con mi padre, ¿no? Mi padre que murió hace 33 años y, y que me permitió perdonarlo, pero no perdonarlo desde el saber que tengo que perdonar a mi papá, sino perdonarlo habiendo entendido también por lo que él pasó, ¿no? Habiendo estado yo en sus zapatos, habiendo yo también cometido muchos de los errores que él cometió, habiendo yo también sido alcohólico. Y con todas estas capacidades y con toda esta contención, y habiendo ido a 35 años de terapia OSO, había sido incapaz de ver que mi padre había sido alcohólico, que mi tío había sido alcohólico, que mi abuelo fue alcohólico, que los tres murieron de manera trágica y joven. Y que si yo no era capaz de aceptar esa realidad y de aceptar que mi ego no lo iba a poder lograr, no iba a poder sobrevivir. Y déjate tú sobrevivir. Les iba a estar pasando esa maldición a mis hijos, la maldición de una sustancia que puede ser tan peligrosa si no está en el contexto correcto. Y sobre todo, lo que más me ha costado en esta vida, que es crecer sin un papá. Y yo estaba perpetuando eso por mi incapacidad de verlo, ¿no? Y no es cosa menor, ¿no? O sea, y por eso le reconozco a todas las personas que están allá afuera el ir a terapia, el buscar hacia adentro, no sean cuáles sean los métodos que los hagan, ¿no? Sea la meditación, sea procesos con psicodélicos, sea la terapia, sea salir a correr, porque puta que sí hace falta huevos, cabrón. Sí hace falta huevos para voltearte a ver sin esas máscaras y con esas heridas. Y poderte reencontrar contigo mismo, porque yo creo que lo que estamos viviendo hoy como sociedad es esta separación que existe entre la verdadera esencia del ser humano, de nuestra bondad y el amor infinito que tenemos y la necesidad de servir el uno al otro y de apoyarnos y crecer con esta dualidad del ego que ha sido tan corrosivo y que ha generado esta competencia férrea y esta envidia y muchas de las cosas tóxicas que creo que han sucedido en este mundo, pero hay un despertar, ¿no? Y eso está dentro de nosotros. Es una llave que tenemos ahí guardada y que simplemente hay que reencontrarla. Y hoy reconozco que soy alcohólico y que esa sustancia me está matando y que la voy a dejar. Ya la dejé más bien. Retomando el tema de la programación neurolingüística, yo ya no tomo. Pero llevo también 2 años en ese proceso, no ha sido de la noche a la mañana y la verdad es que era un tema al que me venía resistiendo y hoy lo pude ver de manera muy clara en un retiro espiritual que nos fuimos hace un mes después de haber ido a lo de Tony Robbins, que sirvió como preámbulo. Ahí literalmente actualicé mi sistema operativo y me preparé para tomar esta decisión en un contexto en el que nos fuimos yo de manera anual hago estos retiros espirituales en los que hago ceremonias de plantas de poder, muy bien acompañado por gente súper profesional. Y en ese momento tuve la fortaleza en mi espíritu para poder ver esto de manera objetiva y para poder tomar una decisión que venía años postergando. Oye, Flaco, y escribiste sobre este proceso en tu blog y el newsletter que mandas y usas un término que es alcohólico funcional. ¿Qué significa eso y por qué te defines como eso? ¿O te definías como eso? Pues mira, no sé si sea también el ego hablando, puede ser, pero
Yo en el momento en el que tuve este descubrimiento, estaba con Miguel Guillén y con Patty en la selva y me volteé y les dije, eh, yo ya dejé de tomar, ¿no? Y estaban sorprendidos los dos, como que me dijeron, ¿alcohólico tú? Y yo creo que gente que me conoce más, yo creo que tú habrás podido tal vez ver algunos indicios, gente que es muy, muy cercana a mí, como Pablo, nuestro amigo, mi mejor amigo. Eh, Él sabe lo que he estado batallando. Pero de repente estas personas que nos camuflajeamos porque pues, sí sabes que es fiestero y el rollo, pero pues es funcional porque pues sale la chamba y está haciendo bien la chamba y tiene una familia y tiene esto y tiene el otro, como que se deslizan, ¿no? Y la verdad es que se ha pues normalizado en todas las dimensiones, ¿no? Y es creo que la peor de todas las pesadillas porque probablemente nunca vayamos a tocar fondo porque no somos pues ni alcohólicos de buró. Yo tomaba tal vez un par de veces al mes, pero siempre que tomaba, no, y me identifico mucho al episodio que hiciste con Billy Robsar. Yo nada más tomaba para empedarme, pero empedarme. O sea, y tomaba solo si iba a haber fiestas. Si no, pues, ni me pongas algo porque no me gustaba, no me gusta el sabor del alcohol. Y entonces, pues la realidad es que es el peor de los escenarios porque probablemente vayas a poder ser alcohólico toda tu vida, probablemente no te vayas a morir de cirrosis, probablemente nunca vayas a tener, bueno, nunca hay que decir nunca, ¿no? Sí tuve episodios muy fuertes, pero nunca vaya a ser tan evidente como para la gente como para hacerte una llamada de atención, ¿no? Sobre todo a todas luces. Pero, pero vives en tu propio infierno, ¿no? El 90% de los problemas que tenía tenían que ver con el alcohol. Problemas en casa, obviamente, pero la desidia, mi ansiedad, y está tan normalizado que es bien difícil salirte de ese estigma, ¿no? Es más, eso está celebrado en muchos contextos, inclusive yo era pues el niño de la fiesta, ¿no? Era, pues ahí anda el flaco y vamos a empedarnos con el flaco y vamos a ir de fiesta con el flaco. Y la verdad es que ya me daba hasta repudio. Mi sentimiento siempre en la cruda, digo, además de lo tóxico que puede ser físicamente, era de vergüenza, oso, de vergüenza. Que en la escala de emociones que tienes es la emoción de energía más baja que existe, por debajo del miedo. Vergüenza. Y se vuelve algo tan involucrado con tu identidad, con la identidad que formé, pues empecé a tomar a los 14 años. Que pues, era el Javier divertido, el que pudo. Era más, era el mecanismo a través del cual yo tenía valía, el cual tenía valor para ser yo, era una fachada gigantesca. Pero, pero irle quitando todos esos gajos a la cebolla es bien cabrón de un tema que parece tan trivial y que está tan normalizado en el día a día. ¿Cómo se lleva a la práctica? Una cosa es decir, ya no tomo y tener esta realización y tener la determinación. Digo, mucha gente se une a estos grupos, AA, otras instituciones de ayuda para la desintoxicación. Pero cuando estás siendo funcional y tú, pues por lo que veo, no estás cambiando ni tu círculo, ni tu trabajo, o sea, tu vida sigue siendo la misma y te vas a mover en un mundo en el que el alcohol es una herramienta de lubricación social, que incluso a veces, no sé si has oído, pero hay gente que no confía en quien no brinda. ¿Cómo lo estás llevando a la práctica? Y sé que llevas poco tiempo, pero tú eres alguien de estrategia, si no te estás aventando, o igual y sí, como el borras, a ver qué pasa. Este proceso de desenamoramiento del alcohol lleva ya un par de años. No es algo nuevo. Yo me vine a vivir a Estados Unidos porque también quería romper con ese círculo y con ese contexto en el que estaba metido, que sabía que no me estaba llevando nada bueno. Después, como todo, pues encontré mis mecanismos para poderlo seguir haciendo aún a la distancia, ¿no? Intentar, según yo, ganarle a la vida, ¿no? Porque claro que pasé por todo eso de decir, no, los clichés no sirven, los grandes pensadores no tenían todo descifrado, yo puedo más, lo cual es un bullshit gigantesco. Bullshit gigantesco. Pero justo me había organizado mi vida alrededor de eso, ¿no? Y cuando iba a Cracks, pues aprovechaba un par de días para echar rock and roll en México. Y era pues mi mecanismo, digo, entre otras cosas, ¿no? Yo siempre buscaba mis atajos para poder yo seguir viviendo esta vida dual que nada más me estaba alejando de mi esencia. Ahora, pues esas mismas herramientas que usaba, hoy las estoy usando de manera inversa. Hoy pasaron dos cosas que para mí han sido muy importantes. Bueno, tres cosas. La primera es, yo ya había reformulado mi vida para empezar a tener una vida distinta, ¿no? Y hoy
Viviendo fuera de México, estoy alejado de esos grupos sociales y de muchas de las circunstancias, lo cual es muy bueno. Aquí la gente con la que me suelo relacionar, pues es gente que más bien está en ambientes familiares, con sus hijos y demás, que están en otro tipo de plan. Y también es gente que también a nivel conciencia, pues ya no está tan metida con el tema del alcohol. Yo creo que también el alcohol ha venido sufriendo pues una decadencia importante, sobre todo de manera acelerada, no sé si desde el COVID, pero yo lo percibo muy tangiblemente, ¿no? Mucha más gente hablando pues de manera abierta, pues de todas las desventajas que también tiene el consumo del alcohol. Ahora, por segundo tema, te digo, ha sido un proceso en el cual yo ya sabía que tenía que dejar de tomar. Es más, en el momento en el que salí de Tony Robbins, te terminas haciendo un dashboard, que lo tengo aquí enfrente, es una cartulina gigante, con mi mission statement, mis valores, mi todo, ¿no? Y yo sabía que la acción que más podía influir, el que yo pudiera lograr esos objetivos y ese mission statement y esos valores, era dejar de tomar. Ahora, pues obviamente, como narro en ese blog post, pues son grandes enemigos, ¿no? Y esos grandes enemigos, pues siempre tienen la manera de salirse con la suya. Yo salí y dije, no, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi intención cuando vaya a tomar. Y entonces voy a ir a tomar, pero mi objetivo no va a ser salir de fiesta y empedarme y todo, sino va a ser echarme un par. Y pues así me pude hacer pendejo un par de meses. Y ahora que estuve en una de las ceremonias en este contexto, pues pude ver mi realidad pura y dura sin estas mamadas que de repente nos inventamos en la cabeza y estas historias que nos vendemos para seguir perpetuando nuestro infierno. Y vi todo de manera muy clara y se me presentó un momento de decisión en mi vida, ¿no? Que es hoy, ¿no? Fue en ese momento en el que yo podía tomar una Y que se vería en el camino. Y por un lado, empezar a reconectarme con este niño interno y poder dedicarme a servir principalmente a mi familia, amarlos y a través también de ellos a servir a la gente a mi alrededor. Yo creo que yo he tenido muchísima fortuna en la vida y creo que ahora me toca regresarla. O podía seguir por mi camino. Y como si fuera Scrooge, fui viendo lo que pasaba. Y entonces a mí ya nadie me lo cuenta, Oso. Yo ya vi lo que pasa y es lo que sucede cuando ves las cosas, ¿no? No lo puedes desver. Y esa es una fuerza bien importante, ¿no? Y sobre todo no nada más vi lo que me pasa a mí, sino vi lo que le pasa a mis hijos. Y cuando pones... Eh, porque pues, digo, yo me puedo morir, en fin, yo soy dueño de mí mismo y de repente somos los más difíciles de nosotros poder paradójicamente influir cambios en nosotros mismos porque somos a veces los que menos nos valoramos y nos respetamos y nos comprometemos con nosotros mismos. Pero retomando el tema de David Foster Wallace y de este discurso de esto es agua, ahí mencionan que siempre cuando quieres lograr algo, tienes que ver por un higher purpose, ¿no? Y ese higher purpose para mí son mis hijos, ¿no? Y, y no me había dado cuenta, Oso. O sea, imagínate qué pendejo tengo que ser como para no darme cuenta que yo estaba repitiendo el mismo pinche patrón idéntico que mi papá. Con otras circunstancias, ¿no? Y con los velos que tú quieras en los ojos, pero era el mismo patrón. Y lo peor que me podría pasar, Oso, sería vivir arrepentido de yo haber perpetuado esto hacia mis hijos y que el día de mañana yo no haya parado esta maldición y mis hijos tengan que pasar por lo que estoy pasando, ¿no? Y tengan que pasar por tener un papá ausente, tal vez no de vida, pero sí de estado, de presencia. Y a mí nadie me lo cuenta. Y tercero, y es más la parte táctica, es haciéndolo público, ¿no? Es buscando una accountability mayor, buscando aliados, ¿no? Me decías la semana pasada y te agradezco siempre tus mensajes. Me pusiste felicidades, flaco, felicidades por hacer esto público, porque de esa manera vas a encontrar más aliados. Y no sabes la cantidad de muestras de cariño, ¿no? Yo tenía miedo, ¿no? De que mucha gente me dijera, no, pues, no mames, tú eres flaco, es alcohólico, entonces, puta, pues, qué hueva de cabrón, ya no quiero. Todo lo contrario. Ha sido abrumante la respuesta de mis seres queridos, de la gente. Y después todavía más, la respuesta de las miles de personas que están allá afuera que están pasando por lo mismo que yo estoy pasando. Todos estamos en esta lucha y todos tenemos un adicto dentro, ¿no? Desafortunadamente para muchos es el alcohol porque está tan normalizado que mucha gente tenemos esta misma maldición. Pero para muchos otros es la ilusión del control. Para muchos otros es la codependencia con algún ser cercano. Todos tenemos un adicto dentro. Y si no lo hacemos consciente y si no lo trabajamos, si no enfrentamos esta gran batalla, vamos a vivir toda la vida enjaulados de nuestras posibilidades, de nuestra felicidad, de nuestra esencia.
de nuestra razón de ser. Y eso es una verdadera tragedia. Pero bueno, regresando al tema táctico, pues es haciéndolo público y buscando aliados allá afuera y buscando que tanto a través de la inspiración, ¿no? De mi misión de poder cambiarle la historia, el destino a mis hijos y a través de la coerción, del dolor, de saber que lo estoy haciendo público y que pues allá afuera va a haber miles de personas que me van a estar, te iba a decir observando, pero me van a estar ayudando. O sea, la gente quiere ayudar. Pues es lo que he pensado hasta ahorita. Y, y la verdad es que ni se me antoja tomar, güey. Oye, flaco, a ver, cuando tomas estas decisiones, por un lado, tú ya lo viste, ¿no? Tu propósito, tu dolor, son tus grandes motivadores. Pero eso no implica que no venga con costos, ¿no? Una decisión siempre tiene costos. A veces los beneficios son tan grandes que el costo es prácticamente irrelevante. Pero va a haber costos, o tal vez está habiendo costos. ¿Cuáles son los costos más grandes que estás pagando, aún sabiendo que estás dispuesto a pagarlos? Mira, la verdad es que la percepción de pérdida más grande que tengo, pues era, pues, esta identidad que yo había creado, ¿no? Y que de cierta manera estoy empezando a recrear, ¿no? Siempre he percibido que, pues, que mi diversión, mi carisma y demás pueden disminuir, aunque me he dado cuenta que es medio bullshit, ¿eh? So far, sigo siendo la misma persona. Estos momentos como de adrenalina que antes tenía y de éxtasis que antes sentía muchas veces en la fiesta, los estoy, que también era una pérdida potencial que como que no, me hacía no moverme. Pues hoy, por ejemplo, me fui la semana pasada con mi hija pequeña a Disney, ¿no? En algo que tú también haces, tus family board meetings, ¿no? Ahorita a ver si hablamos del tema, pero retomando esos espacios, pero intentando reconstruirlos desde cosas que no necesariamente me hagan daño, ¿no? Y que no estén relacionadas al alcohol. Entonces, yo creo que también es tu sum tutel. Hoy la verdad es que también yo creo que como por el pendulazo natural que dan de las cosas, pues como que he tendido a inclusive medio odiar el alcohol, medio querer ni siquiera tener nada que ver con la fiesta, que sin duda son pérdidas también importantes y a intentar como pues de manera natural, pues eso, ver todo lo bueno de lo que estoy haciendo y ver todo lo malo de lo que estoy dejando. Pero seguramente habrán temas. Tal vez lo dejaremos para el próximo update show. Oye, ¿y estás considerando, no sé, algunas de estas alternativas sin alcohol, como puede ser el cava? O hay varios ya, incluso bebidas que no son alcohólicas porque no es alcohol etílico, sino otras variedades de cadenas de azúcares que tienen algún efecto medio embriagante sin las desventajas físicas propias del alcohol. Pues no, mira, tengo la ventaja de te digo que ni me gustaba. Bueno, me empezó a gustar mucho el tequila. Gracias a gente como nuestro querido amigo Arturo Lomelí, que el Clase Azul, la verdad es que me fascinaba el sabor. Pero no, nunca fue algo que me llamara tanto la atención. Entonces, pues ni siquiera, no estoy buscando ahorita sustitutos. Y bueno, tal vez estoy en esta fase como también de negación o de intentar ver todo lo positivo, pero por el momento no. Y sabes que lo único que no quiero caer, porque sé que también a veces es peligroso, es sustituir, ¿no? Sustituir vicios. Y creo que de repente es algo muy común. Entonces me estoy dando como un espacio para poderlo digerir sin necesariamente meterme a nada más y después avanzar. Me encantó, hay una definición de Gabor Mate, pues un estudioso de los traumas. Y él dice que las adicciones, digo, a diferencia de muchos otros pensadores o científicos sobre todo, no son temas que necesariamente sean genéticos, ¿no? Mucha gente piensa que las adicciones son genéticas. Gabor Mate, con mucho estudio, dice que lo que es genético es la sensibilidad, ¿no? Y entonces la gente que es más sensible suele ser más adepta a que si no está en el contexto correcto, desarrolle ese tipo de condiciones. Pero las adicciones, la definición es algo que en el corto plazo te genera placer, te genera alivio, pero que en el largo plazo te genera consecuencias negativas y que tienes una inhabilidad de dejar, ¿no? Y por eso creo que es importante hacer doble clic en este tema, porque creo que todos podemos identificar algo similar, ¿no? Entonces, bueno, por el momento me la estoy llevando así y creo que
creo que va a ser un periodo de mucho aprendizaje y sobre todo como de mucha resignificación y reformulación y me entusiasma este Javier futuro, ¿no? Este flaco futuro. Creo que vienen buenas cosas y estoy entusiasmado. Y sobre todo, puta, siento que me quité un peso encima, Oso. Me siento ligero. Puta, duermo, poca madre. No me he dado cuenta que el 95% de los días tenía pesadillas. Y hoy entiendo por qué. Claramente no estaba muy en sintonía conmigo mismo y hoy duermo más tranquilo, me siento más ligero, me siento más congruente. También el tema de Wealth Mastery para mí ha sido todo el movimiento de revolución de la riqueza ha sido un mecanismo de desarrollo personal poderosísimo, ¿no? Yo creo que tú también lo vives. A ver si ahorita hablamos del tema, pero puta, pues el ver a la gente alrededor y ver estas historias como la que estoy seguro que tú estás viendo ahorita y te sientes muy orgulloso porque has sido instrumental, Oso, en todo esto, pues es un mecanismo de accountability fuerte, güey, porque necesitas estar ahí, ¿no? No sé si tú cómo ves esa perspectiva, por cierto, ¿no? Hablando de cracks, ¿no? Y de todo lo que has creado, güey. Pues a ver, creo que a mí mi propio proceso ha sido uno muy similar al tuyo en el sentido de es una construcción en público. O sea, yo estoy aprendiendo al mismo tiempo que comparto mi escuela con pues la gente que escucha. Pero este aprendizaje definitivamente, al mismo tiempo que aprendes, pues vocalizas lo que quieres ser y los valores que tienes y la persona en la que te quieres convertir, que tal vez no eres aún, ¿no? Pero estás haciendo este compromiso de un trabajo hacia este fin, que es lo que tú quieres hacer ahora, ¿no? Estoy trabajando en no tomar y te haces público. Eso te hace accountable un poquito, sobre todo, no por un lado, desde el punto de vista de la gente que te quiere ver tener éxito, te puede ayudar a recordarte tu misión. Pero por otro lado, hay mucha gente que no conoces, a la que con tu testimonio estás inspirando. Y puedes tomarlo como una responsabilidad o te puede valer gorro y decir, oye, este es mi propio camino y es muy posible que me tropiece en el camino y por favor no lean como que yo tengo todas las respuestas y que si no puedo yo, tú tampoco puedes, pero sí genera esta responsabilidad de si yo fallo y me fallo a mí, no me estoy fallando nada más a mí, le estoy fallando primero a mis hijos y en el caso tuyo o mío, que hacemos esto de una forma muy visible y muy pública, a la escala que tú quieras, pues puede haber gente que lea un mensaje diferente, ¿no? Y creo que sí hay una responsabilidad al respecto. Cuando hablas de que tus valores son la familia, la salud, la responsabilidad, pues, y no actúas como eso, entonces empieza lo que creo que sucede mucho en redes sociales, que es la separación de la persona y el personaje. Y creo que eso nunca termina bien. En mi caso, y creo que en tu caso, pues yo creo que no hay personajes. Tal vez hay gente que pueda percibir algo diferente, pero yo sí me siento muy contento con ahora esta responsabilidad. Ya no te puedes esconder en una fiesta y entonces aquí que estoy en confianza puedo ser quien en verdad soy y actuar de forma diferente ante lo que digo allá afuera. Yo creo que es ahí donde viene la vergüenza, el arrepentimiento, la culpa, digo, la cruda moral, ¿no? Cuando yo creo que la cruda moral es cuando actúas en contra de quien en realidad eres. Y creo que el alcohol es una de esas herramientas, o más bien, sí, no sé si herramientas o obstáculos o sustancias que nublan tu juicio y te hacen tomar malas decisiones que van en contra de quien en realidad eres, ¿no? Regresando a tu pregunta, yo me siento muy cómodo. Me siento muy cómodo teniendo esta presión y esta responsabilidad y este accountability ante la gente que, como yo digo, a la gente no se le educa, a la gente no se le motiva, a la gente se le inspira y se inspira como se inspira con la filosofía. La filosofía no se platica. La filosofía no se enseña, la filosofía se actúa. Y para inspirar, solo pues vive tus valores y si a alguien le funciona eso, entonces el día que les funcione y el día que sea el momento de tomar esa decisión, entonces tal vez tengan no un ejemplo a seguir, pero sí tal vez una guía
que va un par de pasos adelante en un camino que de por sí es muy difícil. Sí, pues mira, la verdad es que, ¿qué te puedo decir? Yo creo que vamos haciendo camino al andar, ¿no? Y creo que el ser públicos nos permite tal vez llevar una curva más acelerada, porque no hay margen de maniobra, güey. O sea, estás ahí live, güey. Y la vas a regar. Y la vas a regar. Hay que saber que la vas a regar. Y es más, yo creo que pido disculpas por adelantado. Porque perfecto no soy, en ningún momento y la voy a regar probablemente. Espero que la gente entienda que es una parte del proceso. Exactamente, pero es una parte del proceso, pero sí creo que nos permite tener caminos más acelerados, porque como dices, o sea, sería ingenuo decir que no tenemos una responsabilidad, o es más, sería irresponsable pensar que no la tenemos, Oso, porque más allá de lo imperfectos que lo somos y somos seres humanos, y como dices, voy pidiendo perdón, porque seguramente cometeré errores en el camino, pues la verdad es que también pues el margen o la capacidad de actuación que tenemos allá afuera es importante y es algo que me ha cautivado, Oso. Es más, ahorita vamos a empezar la cuarta generación de Wealth Mastery que nos acompañaste en la primera y a mí me encanta porque es verdaderamente todo lo que soy puesto en un fin de semana, ¿no? Y por eso estabas tú y por eso estaba Clau y por eso están ahora Alan y Juan Pablo y Pablo, mi super brother, porque son ustedes los que me han ayudado a ser quien soy, honestamente, los que probablemente más hayan influido en ese camino. Y ponerlo allá afuera es increíble porque la gente viene obviamente para pues, aprender a invertir mejor, a tener mejores finanzas, a construir su plan, pero se van con una reflexión a nivel personal, con un nivel de vulnerabilidad, de apertura, de reflexión, de introspección, de principios de transformación muy relevante, ¿no? Y he visto gente que decidió renunciar a su chamba después de 30 años, ¿no? Que no se sentían valorados y se van de sabático, gente que ha bajado de peso, gente que de avanzada edad que le sacaba al bañarse con agua fría y meterse a los hielos y a los psicodélicos, hacer procesos con psilocibina y, y a reconectar más consigo mismo, ¿no? Que al final del día ha sido mi camino y como dices, pues no somos ni gurús ni mucho menos, estamos aprendiendo. En el momento en el que nos las empecemos a creer, en ese momento vamos a empezar a fracasar, pero en este aprendizaje, el poder compartir ese aprendizaje, ¿no? Y poder conectar estos puntos y poderle ayudar a la gente a conectar los propios, ¿no? Porque ese es el camino, es verdaderamente, como dices, desde la sabiduría, desde emanar y desde practicar lo que vienes aprendiendo en la vida, poderle ayudar a toda esta gente a poder seguir avanzando en su vida. Y eso es increíble. Sí, es un proceso que la verdad yo estoy disfrutando mucho y creo que el riesgo grande viene cuando sientes tanta responsabilidad de mantener una nueva identidad que puede eventualmente convertirse en tu máscara, ¿no? Este personaje. Hay una historia muy famosa de un youtuber vegano. Tenía creo que muy pocos followers, sus videos tenían muy pocas vistas y de repente, contrario a su propia naturaleza y filosofía, empezó a hacer videos de retos de comer y de comer y de comer y de comer. Se llama Nicocado Avocado. Y creo que este tipo ganó 200 kilos o no sé cuántos. Y literal, sus videos se hicieron tan populares que él, por darle gusto a esa audiencia, se abandonó a él mismo y pues abandonó su salud, ¿no? Y tal vez llega el momento en el que estás viviendo todo un camino que crees que no puedes regresar, ¿no? Y yo no sé si nos va a pasar a ti o a mí en el futuro en el que digamos, oye, ahora quiero ser un ermitaño y quiero donar todo lo que he invertido en mi vida, irme a vivir a las montañas, a una comuna hindú, no sé, y que tengamos que tomar esta decisión de si darle gusto a lo que hay afuera o volvernos a conectar con quienes somos dentro de nosotros, porque como lo dijiste hace un momento, no eres quien eras hace 25, ni 10, ni 5 años, y en 15 años tampoco vas a ser quien eres hoy. Y tal vez va a haber un nuevo momento de ruptura con la identidad que has venido construyendo los últimos 15 años, que para mí es como el paso de la muerte. En el caballo de repente tienes que soltar uno para agarrarte el otro, pero todavía no lo agarras. Y estas resignificaciones de identidad, pues son momentos de mucho miedo, ¿no? Y que requieren de mucho valor. Hay gente que le pasa una vez en la vida y hay gente que le pasa cada rato. Y yo creo que
Lo valioso está en hacerlo de una forma consciente, siempre conectado contigo mismo, con quién eres y como lo cuento en el libro, ¿no? No ser una presa de uno de estos tres ladrones del foco que son las expectativas externas, que es creo que algo a lo que tú habías sido o de lo que tú habías sido un esclavo, al igual que yo y miles de personas más. Hace un momentito hablabas de tu viaje con tu hija a Disney. Me encantó ver que lo hiciste. Yo llevo 2 años y medio desde la entrevista con Chus Lanza, que me contó de este libro de Jim Shields, The Family Board Meeting, haciendo estas reuniones trimestrales, un día, mediodía, 5 horas, sin celulares con cada uno de mis hijos. Y mi esposa la tiene con el otro. Y este año lo quiero llevar a un siguiente nivel. Y ahorita que vi que lo hiciste, Fer Padilla hace poco se llevó uno de sus hijos a esquiar también 4 días. Yo este año tengo 2 planes increíbles para hacer con cada uno de mis hijos. Digo, con Lucila lo hago 1 o 2 veces al año. Tenemos nuestros momentos. Este año nos vamos, cumplo 12 años de casados este fin de semana. Entonces me voy de viaje a Cozumel y después nos vamos a Japón a finales de año. Pero con mis hijos tengo 2 planes que me emocionan muchísimo. El primero me voy con Diego, mi hijo, a escalar el volcán Acatenango, a Guatemala, que es un volcán que puedes escalar como hasta la mitad. No es una escalada muy, muy retadora. Después de lista ya soy un poco más precavido, aparte con un niño de 8 años. Pero llegas a un lugar en el que haces glamping y puedes ver desde ese punto toda la noche enfrente de ti el volcán de fuego, que es un volcán activo, haciendo erupción. Entonces ves en la noche la lava y mi hijo que ahorita está en esta edad en la que está vuelto loco con volcanes y sabe todo de todos los volcanes del mundo. Creo que va a ser una experiencia muy, muy bonita. La última vez que hice algo así con él fuimos a una cosa que se llama Cool Dads de Santiago Gómez Montt, que también si búsquenlo, Cool Dads o Cool Experiences, también hay como viajes de papá e hijo, grupos de papás y hijos. Está increíble. Van aquí a Huasca o a varios lugares cerca de la Ciudad de México y la relación que tenía yo con mi hijo cambió en menos de 48 horas de estar 100% enfocado, presente, conectados con ellos en la naturaleza. Y mi otro hijo, que es menos aventurero, pero más musical, fíjate, tiene 9 años y me lo voy a llevar a Las Vegas. No a jugar, lo voy a llevar a ver el show de Cirque du Soleil de Michael Jackson, One. Y entonces, bueno, creo que va a ser una experiencia. Él está también fascinado con Michael Jackson. Desde que estuvimos en Miami quedándonos en el departamento de tu mamá, tengo videos de ellos a los 3 años bailando Michael Jackson. Y bueno, me emocionan muchísimo estos 2 viajes que voy a hacer con ellos. Y espero que me ayude a trabajar en esto que a veces cuesta trabajo, ¿no? Estoy siendo un padre no tan presente por mi trabajo hoy, porque estoy viajando mucho, que es algo que, como te digo, estoy tratando de modular. Pero estas experiencias espero que me ayuden a conectar. Y acabas de decir algo que me pegó mucho, porque dices, estoy viajando por el mundo huyendo. Yo viajo mucho y siento que conecto cuando viajo. De hecho, mis grandes gastos son en viajes, no compro muchos bienes y espero que no sea por huir. Espero que sea por las razones correctas, pero me acabas de dar algo más que explorar con mi futuro o futura terapeuta. Sí, hay que pensar. Hay una frase que me encanta, que creo que es de Chris Williamson, alguno de estos influencers importantes, pero dice, la magia que estás buscando está en el trabajo que estás evitando, ¿no? Y literal, yo creo que si hay un hack para todos allá afuera, haz una lista de lo que sea que te esté resistiendo y pues literal, pon lo que más te resistes a dejar en el tope de la lista y elimínalo y ve como palomeando todo eso. Y ha sido algo que, digo, sobre todo en mi caso ha sido muy representativo. Te digo, yo por primera vez en no sé cuánto tiempo llevo un mes aquí en mi casa y me la vivía viajando. Y a ver, yo creo que viajar es un espacio en el que puedes conectar sin lugar a dudas y puedes conocer, pero todo depende desde dónde lo hagas, ¿no? Yo lo hacía por escapar, yo lo hacía porque no me sentía digno de estar en esta casa, porque dentro de mí vivía este padre que yo sentía que era peligroso para mis hijos, de manera inconsciente y totalmente patológico, ¿no? Y como yo no me había reconciliado con mi padre, yo no quería que mi padre estuviera exponiéndose a mis hijos. O sea, totalmente patológico.
pero muy real, ¿no? Y entonces, en el momento en el que una persona muy querida un día me dijo, oye, o sea, no importa si te quieres ir al Tíbet, la respuesta no está afuera, está dentro. Y tú, de lo único que no vas a poder escapar es de ti mismo, ¿no? Y dije, madres, puta, eso está duro, ¿no? Y en otra ceremonia que tuvimos, en otro contexto, pero también con Plantas de Poder, yo siempre solía salirme de los círculos, ¿no? Entonces, como que ya empecé a ver que iba a estar dura la experiencia. Estábamos haciendo psilocibina en un bosque y me pelé, me fui a la chingada. Yo dije, puta, aquí me va a empezar a agarrar y estos güeyes ya sé que son profundos y me salí. Y una persona fue por mí y me dijo, oye, ¿te has dado cuenta que siempre te vas? Te vas de tu casa, te vas de estos círculos. ¿De quién estás huyendo, no? Y dije, madres, ¿no? Fue una muy buena reflexión. Pero bueno, regresando al tema, te quería preguntar una cosa, porque ahorita que me fui con mi pequeña Javi, que aparte se llama Javiera como yo, es una belleza. Qué bruto como nuestros hijos, en fin, ¿no? Y sé pues, lo mucho que quieres a Emilio y a Diego y lo mucho que representan y también los muchos retos que implican, ¿no? Porque, puta, mi chiquita es una pinche bala, güey. Entonces, puta, yo después me espejeo con ella porque yo seguramente era también ese mini demonio de Tasmania con mi querida madre. Y es obvio lo que de repente percibimos que son estos viajes para ellos, pero para ti, ¿qué han representado? ¿No? Este viaje que te echaste a Cool Dads, me acuerdo que también lo estuviste compartiendo. O sea, ¿qué es lo que más te quedas tú de estos viajes, más allá de lo que significa para ellos? Para mí es, y no sé si, por ejemplo, el de Las Vegas vaya a ser igual. A mí algo, y lo volví a vivir ahorita en el Heliski. Yo tengo, si tengo una adicción, que seguramente tengo varias, una es a mi celular, por ejemplo, y a estar conectado, a estar trabajando, que es debatible el término trabajando. Y cuando me voy a estos lugares en los que ni aunque quieras, porque no hay señal, a mí pues me libera de una carga mental y de tiempo enorme. Entonces puedo estar mucho más presente. Y es regresar a este tema de meter fricción, a veces a puntos dramáticos, de las cosas que quieres eliminar. Si tú en tu caso es el alcohol, pues metes fricción al no ir a la fiesta, ¿no? O al llegar ya con un termo de agua, ¿no? Y en mi caso es ir a lugares donde no hay señal. Ahorita en el heli, que pues estabas 8 o 9 horas en el bosque, en la montaña, sin señal alguna, pues no hay mucho, y bueno, tampoco hay mucho tiempo y tampoco puedes tener mucha mente abierta como para estar pensando en tonterías porque te matas. Sí. Y esos momentos a mí, eso es lo que me dan tranquilidad mental, me dan presencia y lo disfruto mucho. O sea, nunca he considerado irme a un retiro de silencio, pero sí creo que debería de buscar al menos. Digo, mucha gente hace, y Jorge Rosas me lo platicó, el Shabbat tecnológico, ¿no? El sábado se apaga el celular por completo. Hay gente que toma estos retiros tecnológicos. O sea, te vas a un lugar donde literal ni aunque quieras hay señal. Y las veces que lo he hecho, por ejemplo, con mis dos hijos, el resultado fue muy similar. Fue lograr conectar de una forma bien diferente, mucho más real, mucho más presente. A ver, en Las Vegas, que hay todo menos falta de conexión, cómo me va, pero pues debería de utilizar. Hay una aplicación que uso que se llama Opal, pues igual y hasta uso para bloquear absolutamente todos los 2 días que esté ahí. ¿Y no has pensado implementar eso también en tu día a día, un poco para llevar esos viajes a la casa? Lo estoy haciendo, pero es más complicado, ¿no? Porque de por sí viajo tanto y tengo tan poco tiempo en la oficina que a veces no me da, es como regresando a lo que te digo, necesito contraerme un poco para liberar tiempo y hoy tengo muchas cosas en el plato. Lo que sí hice, por ejemplo, ahora que empecé a hacer la terapia con Alan Abruch, son 15, 20 minutos más en la mañana y dices, ¿a qué hora lo voy a hacer? Bueno, pues puse Opal en la mañana, ya no puedo abrir nada en las mañanas y entonces mágicamente tengo 40 minutos que antes probablemente me la pasaba sentado en el baño en Instagram. Que si les llega un mensaje a esa hora, bueno, ya vieron de dónde llega.
Y en la noche igual, en la noche lo estoy bloqueando a partir de las 7:30, bloqueo redes sociales, bloqueo incluso hasta mi mail, lo único que dejo abierto es WhatsApp. Pero eso me hace que de repente termine trabajando en la computadora en mi cuarto hasta un poco más tarde, ¿no? Porque hay cosas que tengo que hacer. Y sí, es algo que igual estoy encontrando mis atajos para no hacer, lo mismo que hacías tú, para hacerme rosca y que tengo que ser un poquito más tajante para implementar. Todos estamos en el camino, todos estamos en el proceso. Oso, ¿qué otro, digo, tal vez ya para ir cerrando, hábito has desarrollado este último año que te esté funcionando, ya sea en la vida personal, profesional? Me encanta esto que dices de ir a terapia con Lucila para atender los temas de los hijos. Yo empecé la semana pasada eso con mi esposa. Digo, ¿con quién estoy como estás muy a la yendo? expectativa. ¿Pero es terapia de parejas o es terapia de paternidad? Es terapia de parejas especializada en la paternidad. O sea, lo que estamos buscando es un espacio en donde podamos comunicar nuestras ideas y nuestras filosofías para poder después implementarlo con nuestros hijos, porque ahí estábamos teniendo un choque fuerte. Sí. No sé si sea similar o no, distinto a lo que está haciendo con Pamela. No, la verdad es que Pamela es muy especializada en, o sea, hablamos mucho de nuestros hijos y de cómo nosotros, a veces sin darnos cuenta, propiciamos las actitudes, sobre todo en el framework que usa ella de fortalecer el vínculo, de energía emergente, de estar en alfa o tomar pérdida. Entonces, como que eso es en lo que centramos nuestras sesiones de terapia. Yo creo que como terapia de pareja es algo que como que me llevo mucho tiempo queriendo hacer. Creo que el mejor momento para hacer terapia de pareja es cuando no la necesitas. El peor es cuando ya estás metido en el ajo. Y Lucila y yo la verdad es que tenemos una relación muy bonita. Estoy muy contento de cumplir 12 años con ella y espero que sean 120 más. Pero sí me gustaría formalizar, y es para otra de esas cosas que me gustaría hacer más tiempo, no sé si es una vez cada mes o una vez cada 15 días, o sea, un momento en el que podamos literal hablar de nosotros, que como papás a veces no existe. O sea, yo siento que a veces para estar con Lu, pues tenemos que irnos de viaje y de viaje sin hijos, ¿no? Y es estos momentos que tenemos para nosotros. Algo que casualmente para nosotros funciona mucho y tal vez va a ser hasta contraintuitivo con la conversación que hemos tenido hoy, es echar fiesta juntos. O sea, tomarnos unos tequilas juntos y nos conecta, nos hace estar más presentes, conectados uno con el otro. No sé si es un mal necesario, no sé si es algo inofensivo, no sé si somos alcohólicos funcionales. Pero es algo que tal vez sería para mí uno de esos costos que no sé si estoy dispuesto a pagar por si decidiera que tuviera que dejar de tomar. Ya. No, pues sí, yo, a ver. Es parte de nuestros rituales, vamos. Claro, no. Y la verdad es que ahí son muy compatibles los dos, ¿no? A los dos pues les gusta mucho eso y a ver, el alcohol desinhibe, ¿no? Entonces yo creo que también permite el que se generen ciertas conexiones, ¿no? En mi caso, pues mi esposa ni le gusta la fiesta, entonces no va a ser un problema eso, pero bueno, entiendo el contexto y creo que para mucha gente puede ser pues una manera también de conectar. A mí lo que me ha funcionado ahí, yo una vez a la semana me voy a cenar con ella y ahí sí casi que está prohibido hablar de otros temas y, ¿sabes? Nos ayudó muchísimo. Yo empecé a ir a terapia otra vez, bueno, a raíz de que me impulsó la gente de mi consejo de Cracks Mastermind, con una persona brillante que se llama Leo Lee, hay un canal de YouTube y tengo un podcast con él. Y me ayudó como a reconocer que pues, el trabajo del amor propio, que a veces lo conocemos como autoestima, yo lo traía por los pisos, ¿no? Y pues sí, cuando escuchas amor propio dices, ¿qué es esa madre? ¿Cómo se llama él? Así. Leonardo Lee, Leo Lee. ¿Y en dónde está basado él? Él está en la Ciudad de México. Y bueno, pues ya hay varios de los miembros de Cracks que hemos ido con él. Y me encantó mucho su approach porque pues a veces el conflicto de interés del terapeuta es que su modelo de negocio depende de que sigas yendo, ¿no? Y puta, yo había ido con mucha gente que me ha ayudado de manera tremenda, pero termina hasta desarrollando como una relación y ya hasta de repente te sabes los caminos como para salirte con la tuya. O sea, se vuelve patológico con el tiempo. No me ha funcionado con el tiempo. Pero este cuate es súper pragmático y súper derecho, ¿no? Que era lo que yo necesitaba. Porque si me ponía alguien que me pudiera endulzar, puta, yo me iba a poner a filosofar con él o con ella y nos íbamos a vivir ahí. Y este cuate era muy a la acción de, güey, no te hagas pendejo y la madre y para acá y para allá.
Y contrario a lo que pensé, yo pensé que me iba a poner una madriza de aquellas, porque yo sé cuáles son mis problemas, nada más que no los quería exponer. Me puso muchísima contención, ¿no? Y me hizo saber que tengo muchísimo mérito por haberle dado la vuelta a mi historia, ¿no? Y que hoy la historia que le estoy dando a mis hijos es muy distinta a la que yo tuve. Y que por eso me tengo que sentir muy orgulloso, ¿no? Y desde afirmaciones, todos los días me decía, a ver, güey, está bien, güey, te quieres ir de pedo y quieres ir echar madre, vete, cabrón. Nada más quítate la culpa. Entonces como que lo fue desarmando, güey. Y yo decía, me decía, güey, ¿te la pasaste poca madre ayer? Pues sí. ¿Y entonces por qué tienes culpa? Y decía, puta, pues no sé, cabrón. Y es como todas estas condicionamientos que le vamos poniendo a las circunstancias que te van enganchando y que te van haciendo sentir pinche. Entonces quité la culpa, ¿no? Y me decía, a ver, güey, está bien. Cuando te quieras ir a empedar, párate enfrente del espejo y antes de empedarte o a la mitad de la peda, no hay pedo. Nada más repítete a ti mismo que eres un chingón, que eres A, B, C y D. Todas las cosas que ya hemos platicado aquí que eres. Y eso me ayudó, güey, a salir, ¿no? Me ayudó a salir un poco pues de este mundo en el cual yo era la víctima. Y te digo, todo ha sido perfecto en este proceso. Él dice que el amor propio es pues este instinto con el que nacemos y que desafortunadamente si no estás muy bien contenido en los primeros años de tu vida, pues no lo tienes, ¿no? Porque en los primeros 2 años de tu vida, si no eres 100% atendido, pues empiezas a generar una desconfianza que te hace no confiar en ti mismo, ¿no? Y eso es como el principio de todo. Y él dice que necesariamente el amor propio y el ego se mueven en direcciones opuestas. Dice, a mayor amor propio, menor ego, ¿no? Y viceversa. Cuando nada más actúas desde el ego, hay muy poco amor propio. Y el ego es un estado de completa dependencia de las cosas externas, ¿no? De lo que te suceda y de las validaciones externas. Y el amor propio es un estado de completa independencia, ¿no? Por eso gente como Viktor Frankl y muchos otros, pues podían estar plenos inclusive dentro de estas situaciones terribles en el Holocausto. Pero dice que hay 3 proteínas del amor propio y 3 proteínas del ego, ¿no? Y esas proteínas del amor propio empiezan con la responsabilidad. O sea, sí, o sea, tienes que hacerte responsable de tu comportamiento ante las circunstancias del mundo. La segunda es el compromiso, o sea, te tienes que comprometer. Una vez que te hagas responsable, te tienes que comprometer. La tercera es la congruencia. Y si tienes esas 3, que son bastante sencillas, pero es qué está dentro de mi control y qué no. Y cómo lo puedo cambiar, ¿no? Y en qué circunstancias me siento vulnerable y en qué circunstancias no. Y esto depende de mí, no depende de mí. Y lo mismo sucede del otro lado, ¿no? Y las proteínas del ego son las justificaciones, los juicios de valor. No, ya no me acuerdo cuál era la tercera, pero siempre nos lo vivimos poniendo excusas, ¿no? De por qué no podemos hacer las cosas. No, güey, tienes la responsabilidad, hazlo. Y te digo que ha sido un proceso bellísimo, Oso. Y de verdad, no es porque estés tú del otro lado de la cámara. Estoy profundamente agradecido contigo, Oso, porque yo soy una de esas muchas personas que tú has influido y que me has hecho, que me has cambiado la vida, güey. Y de todo corazón. Y sabes que, Oso, nunca me has pedido nada a cambio, cabrón. Y sé que a veces te cuesta trabajo aceptar los cumplidos, pero te lo agradezco y te quiero mucho, Oso. Te quiero mucho y te agradezco mucho del fondo de mi corazón porque pues en mí ya valió la pena, güey, el esfuerzo, cabrón. Muchas gracias. La admiración, te lo agradezco mucho, Flaco. La admiración y el respeto es mutuo y la inspiración también. Para mí ha sido muy bonito poder caminar esto juntos. Así que muchas gracias. Y yo creo que con eso, mi Flaco, es un buen momento para cerrar. Me emociona mucho este año juntos. Hay muchos planes, hay cosas muy divertidas que vamos a hacer sin alcohol. Y aquí estamos para lo que vayas necesitando. Igualmente, querido Oso. Y vamos a seguir construyendo esto y seguir conectando con nuestra esencia y sirviendo. Yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? Si quieres que te amen, ama. Si quieres que te ayuden, ayuda, ¿no? Y creo que es lo que has hecho. Y sigamos haciéndolo de la mano juntos, Oso. Es un placer seguir contribuyendo y aquí estoy para lo que quieras. Te mando un fuerte abrazo, querido Oso. Venga, mi Flaco. Un abrazote, eres un crack. Igual, hermano. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos todas las semanas en este espacio. Suscríbete al podcast en todas las plataformas de audio y no te pierdas los nuevos episodios todas las semanas. Ayúdanos a compartir el podcast y generar más riqueza. Esa es chamba de todos. Yo soy Javier Morodo. Búscame en redes sociales como @JavierMorodo, en mi página de internet javiermorodo.com y suscríbete a mi newsletter, La Inversión de la Semana, para recibir todas las semanas las mejores opciones de inversión. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción
La Revolución de la Riqueza es una producción de Sonoro. Sonoro.